conquista los últimos 2 títulos, el Manchester City estuvo siempre abajo del Arsenal. Y llegaba a la última fecha, la definición, o a las últimas 4 o 5 jornadas, con el Arsenal como puntero. Y sabíamos cuál iba a ser el final. Y más cuando había un duelo entre Manchester City y Arsenal, que coincidentemente pasó en las últimas 2 consagraciones del Manchester City, que había un cotejo postergado entre ambos. Estaban en la definición del campeonato. Arsenal como líder, Manchester City como escolta. Y ganó el Manchester City, ambos cotejos. Terminó siendo puntero o sacando alguna ventaja ya sobre el Arsenal. Y la historia ya estaba sentenciada. Dicha, ya no había forma de remontar. Y fue una historia muy reiterativa que también describe un poco al Arsenal en las definiciones en los partidos más importantes. Claro, consiguió un 3-0, no lo hace cualquiera contra el Real Madrid en una instancia en la que es más del Real Madrid que del Arsenal. Pero así como es más del Real Madrid, también una posible remontada, el escenario está siendo favorable, o es lo que se espera, o es hasta lo que se siente o se respira en esta definición. Viene, ingresa los equipos a la cancha. Jesús. Señor. Sí, señor. Aquí siguen los muchachos a full en el chat del YouTube. Dice David Rolón, vamos, Jesus. Ahí, ahora se acopló Maxi Biancucci. Ya estoy acá, Banco esto, los chipichún, dejalos. Aguante la apertura, dice nuestro querido Maxi Biancucci. Diego Damián Saldívar Martínez, Jesus. ABC TV Paraguay, nuestro o nuestra CM. Habrá que averiguar. Hoy debuta Jesus en el relato, claro, dice. Aclara, no sé por qué aclara, pero bueno. David Rolón dice, como corresponde en Semana Santa, relata Jesus, ¿quién más? Y comentarios, a ver, dice David Rolón, los muchachos a full en el chat de ABC TV Paraguay. Jesus. Relato y comentarios Santos, dice David. Usted es Darío Martín, no tiene... Darío no es nombre de bíblico, ¿verdad? No. Hasta donde yo sé. No, la verdad Martín que tampoco. En su momento había contado, nunca me puse a leer el significado de la palabra, pero no es nombre bíblico. Bien, bien. De eso estoy seguro. Jesús, Bueno, Jesús, señor, antes sí. dice nuestro compañero Víctor Miranda, bien ahí nuestro relator Kevin Daniel. Excelente. Saludos a Mirandilla. Saludos a Mirandilla. Ingresan los equipos a la cancha. Ameliano y General Caballero, acompañado por la terna arbitral, comenta en la previa este gran compromiso del paraguariense Darío Martín Ibarra lo presenta. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. El triunfo para cada uno es urgente porque están en rachas sin ganar y se vuelven cada vez más extensas. Y es siempre una complicación cuando no logran romper la misma para, primero, encontrar la armonía con la victoria y tratar de reacomodarse, no solo en la tabla de posiciones, sino que también desde el estado anímico y en consecuencia futbolístico. Tanto para el Sportivo Ameliano, que quizás tenga más espalda que General Caballero de Juan León Mallorquín, pero el escenario es el mismo. Y si no logran sacudirse y salir de este mal momento, estarán los dos conviviendo con la lucha por la permanencia en la máxima categoría, que no es una situación desconocida para ambos porque vienen quizás más General Caballero que el Sportivo Ameliano haciéndolo en las últimas temporadas. Víctor Salazar, Marcos Martinich, laterales por derecha e izquierda en Sportivo Ameliano, Francisco Báez y Clever Ferreira, es paraguayo. Los dos zagueros centrales, Miguel Martínez, ya dueño de la portería en el equipo de Aldo Bobadilla. Giovanni Bogado y Diego Valdés en el doble 6. Bogado que pasó de ser un 10, uno de los últimos naturales de la posición a jugar más pegado al marcador interno y también hasta ligado a funciones defensivas. Alejandro Zamudio y Luis Ortiz por derecha e izquierda respectivamente de ese mediocampo. Arriba, Sergio Fretes y Aaron Páez, el futbolista que pertenece a Olimpia para ser la única referencia de área que tenga este equipo de Sportivo Ameliano. Por su lado, en General Caballero, Thales Wastowski en el arco, el brasileño que aparece como titular por segundo encuentro. Richard Cabrera, Gabriel Molinas, los dos laterales, derecha e izquierda respectivamente. Alexis Rodas y Jorge González en la dupla de zagueros centrales. Juan Franco y Jordan Santa Cruz en el centro del campo para que Gaspar Vega y Teodoro Arce ocupen zonas ofensivas en ese medio campo, pero con roles más ofensivos.
Ronald Roa y Clementino González, quien había ingresado en la etapa complementaria de los últimos 2 partidos y que vuelve a ser titular y también dupla de Roa después de más de 2 meses en un partido de la máxima categoría del fútbol paraguayo, o al menos desde el inicio dentro de la formación inicial. 14 puntos para Ameliano en la tabla de posiciones, 13 para General Caballero, tan solo 1 unidad es la diferencia entre ambos. Así que si hay un ganador y ese local amplía la ventaja sobre un rival directo con respecto al promedio. Por su lado, General Caballero estará superándolo a Ameliano si es que logra reencontrarse con el triunfo, además de cortar ya las marcas negativas que habíamos señalado y que tienen ambos equipos en este torneo Apertura. El campo de juego no está en buenas condiciones, muy diferente a los primeros 3 partidos que jugó el Sportivo Ameliano en este escenario, porque ha logrado 2 victorias, porque ha perdido un encuentro y el invicto en condición de local en la ciudad de Villeta en aquella derrota ante el Sportivo Trinillense por 1-0 con el gol de Néstor Camacho. Tan solo contra Sportivo Luqueño no pudo jugar en este escenario por un motivo, factor de seguridad, y tuvo que ejercer de local en el Luis Alfonso Llani de la ciudad de Villa Elisa. Una tarde hasta agradable en la temperatura. Es el primer partido de los 3 que vamos a tener. Poco público, que no era una condición en los partidos de local del Sportivo Ameliano, que tenía mayor presencia porque invitaba a todos los aficionados de las ciudades cercanas y también de Villeta. Pita su del árbitro, a jugar, a disfrutar, a divertirse. Deportivo Ameliano, General Caballero, a través de la más potente del país. La Atlanta presenta el relato de Jesús aquí en Cardinal Deportivo. La pelota que va por el medio para el equipo de General Caballero. Bien, está corriendo por allí el jugador Juan Franco. La falta, dice Felipe Colmán. Falta, tiro libre en territorio rival. 3/4 de terreno a favor del conjunto de General Caballero, que está vestido totalmente de negro y vivos rojos. Alternativa para el equipo de General Caballero. Camiseta tradicional para el conjunto del Sportivo Ameliano, la blanca y la azulada en el pecho, que la aportan orgullosamente estos jugadores, campeones, el equipo campeón de la Copa América, de la Copa Paraguay y de la Supercopa Paraguay. Tiro libre, será a favor de General Caballero. Le va a dar la pelota a Teodoro Arce con la derecha, con la zurda. ¿Quién se encuentra con la zurda? Van todos en el área para cabecear. Está con la derecha Teo Arce, o va con la zurda. Sí, Molina se va por arriba. Eliane Arce, jugada preparada. Arce va jugando para el equipo del Sportivo Ameliano. Adelante la pelota por zona derecha para que venga por allí el jugador. Va en centro arriba, segundo palo. Cabezazo defensivo. Insiste el equipo de General Caballero. La pelota en el área. Viene el rebate, que rebotaba en un compañero. El rebate por parte de General Caballero, ya se queda en las manos la pelota por parte de Miguel Martínez. Habrá salida que va a corresponder al equipo de Ameliano. Temperatura en Asunción 31 grados, sensación de 33. La temperatura Tokio, te queremos Ferian del Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Martínez se equivocó en el pase para Francisco Vázquez. Habrá lateral, habrá saque de manos en favor del equipo de General Caballero, ya cerca del banco de los suplentes, que está siendo custodiado por Aldo Bobadilla sentado. Sí, Gerard. Champions League, cuartos de final, vuelta arrancó en Italia. Inter ante el Bayern Múnich. Todavía no lo hicieron Real Madrid y el Arsenal. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía con Punto Farma. Apostala, gana, cambio todo, apostala. Estadística Fleming, medicina prepaga. Me asustaste, Gerard. Pensé que ya era gol de Real Madrid. Me asustaste. El lateral que ya se hace, habrá saque de esquina, habrá tiro libre de esquina que va a favorecer el equipo de General Caballero. Tiro libre de esquina, apostala, gana, cambio todo, apostala. Disfruta de tus compras desde el celular con la Atlanta, que le descargaron o ingresa a www.atlante.com.py. Tiro libre de esquina, córner para General Caballero. 2 minutos y 15 de la primera parte. Por allí está subiendo Jorge González. El tiro libre de esquina, le va a dar la pelota. ¿Quién? ¿Será el jugador Cabrera o será Teodoro Arce? Será Arce. En la esquina derecha, hacia el arco que da a uno de los barrios que tiene por allí la ciudad de Villeta. Que no se agarren, dice el árbitro Colmán Clementino, que se agarra con uno de los centrales de Sportivo Ameliano. El tiro libre que ya se va a venir. Autoriza Colmán, se está tardando un poquitito, me parece. Se están pegando, sí, ahí lo lindo que es distinto dentro del área chica. Motivo por el cual no se puede lanzar el tiro libre de esquina. Ahora el árbitro separa a Marcos Martinich y a Jorge González. Una vez, tienen que solamente señalar por el protocolo, una vez después si hay falta, se cobra penal y si no, tiro libre.
Ahora sí, va a autorizar el árbitro el tiro libre de esquina. Que será a favor del equipo de General Caballero. Vendrá el envío al área. Viene el centro, se cierra. Punto penal. Martínez y no pudo. Ronald Roa. Martínez se queda con la pelota. Una especie de pirueta de Roa, Darío. Levantó Roa el pie derecho. La pelota se le va alejando. Él dándole la espalda a la portería. Por eso define de esa forma. Tenía dirección de arco. Logró Martínez en el anticipo asegurar en un solo tiempo ese balón. Recuperaba Abogado para el Sportivo Meleno de Winchester. Punto de la basura de pelota para atrás. Va saliendo el equipo del conjunto del Sportivo Meleno. La pelea ya rápidamente. Francisco va, pisa la pelota. ¿Qué hace Francisco? Va a jugar con su arquero, con su compañero de saga. Juega con su compañero de saga central. Estamos hablando de Cleber Ferreira. Va saliendo la basurada. Ferreira la baja cortita. 3/4 de terreno en su cancha. Está jugando el Sportivo Meleno con Giovanni Bogado. Insiste Bogado. Delante la pelota ahora para Luis Ortiz. Insistía Ortiz. Se caía Ortiz. Ganó bien. Excelente. Va saliendo el equipo de Meleno. La tiene Ortiz. Insiste Ortiz. Pisa la pelota. Acompaña por allí Martínez. La tiene Ortiz. Viene el centro arriba. Punto penal. Arriba el cabezazo de Zamudio. Llegó de vuelta Meriano. Zamudio, el cabezazo se fue cerquita del palo de Bastovsky, Darío. Respuesta de Ameliano en conjunto desde la jugada colectiva, sin apuro para atacar, y un centro que va descendiendo después de la acción individual de Luis Ortiz. Utilizó a Marcos Martínez para llevar la marca consigo y generarse el espacio para un lanzamiento. Queda un poco exigido ese balón a Zamudio por su estatura. Logra el cabezazo que va rozando el vértice izquierdo. Habrá salida para el conjunto de General Caballero. Sí, Gerard. Sí, señor, así es. Gol del Real Madrid de minuto 12 de la primera parte. Rápida reacción del equipo merengue que busca remontar su serie 1-0 ante el Arsenal. En otro compromiso siguen empatando 0-0 Inter, el Bayern Múnich. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Apóstala. Ganarlo cambia todo. Apóstala. Estadística Fleming Medicina prepaga. Marcamos el tiempo de juego, Miguel. Disfruta de los televisores de Fama de Invertir a 5 minutos de esta primera etapa. El marcador Exfri Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate sin goles, billete entre Deportivo Meleno, General Caballero 1-0. Ya el conjunto de Real Madrid se pone arriba en el marcador en la UEFA Champions League. Sí, más para abajo, ahí está, el 103 queremos allí en el video. Anulado vía VAR, 0-0 el partido. ¿En serio me Sí, sí, señor, así es. 0-0 de vuelta al marcador entre el Real Madrid y el Arsenal. No te puedo creer. Igual falta mucho. Recién ha comenzado el partido. Claro. Si arrancas así, lo que te espera Arsenal. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió Pilsen Valeuta con los colores de tu pasión. Encontrala y canjea la boleta Pilsen. Orgullosamente paraguaya. Miércoles de descuentos en Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todos los canales de venta. Aprovecha miércoles de descuento en Farmacias Catedral. Saludos a Maxi, saludos también al CM de ABCTV, que estamos en busca de saber quién es el envío arriba. La pelota, 6 minutos, ya que se va jugando en el estadio. Menero Villeta, pelotazo allí por arriba. Cabeceba Martínez, insistía el equipo del Deportivo Menero. Pelota en los pies ahora de Giovanni Bogado. Insiste el 10, siempre la pelota para el 10, conduce Bogado. Insiste Giovanni, pelota para el medio, la maneja ahora para Luis. Maneja Ortiz, insiste Ortiz, pincha la pelota para nadie. Para que saque desde el fondo del conjunto de General Caballero. Ya sacó por allí Morinas. Insistía Bogado, Giovanni ponía el cuerpo. Por el sector derecho Ronald Roa, será lateral cuando está sentido un jugador del Sportivo Meleno. ¿Quién es? Vega. El 32 queda sentido y me parece que tendrá que necesitar la asistencia médica, ¿no, Darío? A la altura de la cabeza, efectivamente. Tras el salto con Aaron Páez, olvídate, carga el brazo sobre la cabeza del futbolista de General Caballero, por eso el golpe. Se reanuda el juego lateral, que será a favor del Sportivo Meleno y en territorio rival Martínez, que ya lo hace rápidamente, ya cortando. Excelente estaba el capitán Jordan Santa Cruz, acaba Santa Cruz por un costado lateral, otra reposición de manos, será a favor del Sportivo Meleno, ya lo hace rápidamente Martínez, la tiene Giovanni Bogado. Estoy con la información, mi querido Gerardo. Sí, señor. UEFA Champions League, cuarto de final, vuelta, minuto 7 de la primera parte. En Italia siguen empatando 0-0 Inter y el Bayern Múnich, pozo acumulado de 2-1 para el Inter de Milán. 5 minutos de la primera fracción. En España siguen empatando 0-0 Real Madrid y el Arsenal, global de 3-0 para los Gunners. Yo también te amo, CM de ABCTV, porque me decía te amo Jesus. Y la pregunta, ¿a qué atención ataca el equipo del Deportivo Meleno? Por supuesto, Bastovsky y Cabrera. Y una mala coordinación en el fondo, Darío. Porque intentó dar un paso atrás Cabrera con un cabezazo sutil. El arquero se había movido en dirección a la pelota, no a lo que iba a generar su propio compañero, y es por eso que por poco se complica General Caballero sin presión del Sportivo Ameliano. Hubiese sido un blooper si no había una reacción inmediata del arquero.
Ya recupera General Caballero la pelota, va jugando por la zona derecha, para allí la maneja Cabrera. La tiene Richard, marca por parte del jugador del Sportivo Melero. Estamos hablando de Luis Ortiz, recupera de vuelta el conjunto de la Beazurada. Giovanni Bugado, pelota adelanta para Alejandro Samudio. Qué buena pelota, metió para que corra Aaron Páez. Insiste Aaron, va a correr Aaron. Primero llegaba Rodas y la marca. Va a salir Alexis, cuerpea por allí Rodas. Sacaban, se desviaban Aaron, pero lateral será para el Sportivo Melero finalmente. Me pareció que se desviaba en el conjunto, en el jugador de la Beazulada. Recupera Bogado y el remate de Bogado. Arriba, rozando y besando el travesaño del portero de General Caballero. Otra vez Bogado, que tiene técnica y tiene buen remate, Darío. Jugó rápido el lateral Ameliano para sorprender. Y es lo que termina generando. Lanzamiento de Samudio, de izquierda para Ortiz. Toque al medio para que aparezca en escena Giovanni Bugado. Control y remate porque tenía el margen y hasta estaba tentado para hacerlo. Y va otra vez muy cerca de ese vértice superior izquierdo. 9 minutos de la primera parte. Habrá salida que va a corresponder el equipo de General Caballero. Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 0982-495-950. Porque vos lo pediste, La feria de verdad de Automotor se extiende hasta el 30 de abril. Automotor, tu punto de partida. Lactos Tebol, la más amplia variedad para tu familia. Tebol, ganadora del Top of My ranking de marcas. Lactos Tebol. Lateral será a favor del General Caballero de Juan León Mallorquín, que se vino hasta la ciudad de Villeta desde el departamento de Alto Paraná, y también trajo consigo algunos hinchas y también los jugadores de la reserva que van a jugar después de este partido. Algo muy habitual en Pedro Juan Caballero, donde la reserva juega después de la primera división. Y en el Carendú también. En el Carendú lo que es habitual que el equipo femenino dispute sus partidos. Después de la primera. Es el único equipo femenino de la primera división que compite de local en el Estadio Carendú. Salida para el Sportivo Melero, marcamos el tiempo de juego. Disfruta de los televisores Fama de Inverfin, ahora 10 minutos. 10 minutos de esta primera etapa. El marcador Exfri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Qué indica Jesús? Empate 0-0 en Villa Central Meliano y el General Caballero. Atención, insistía para allí el conjunto de la Beazulada. Quería Ortiz, al igual que Martinich. Ponía mano. Cobra Alipio, mano de un jugador de Ameliano. Habrá entonces salida que va a corresponder al conjunto de General Caballero. Salida que será a favor del cuadro dirigido interinamente por Sebastián Vázquez. Mano de Martinich. Fue lo que cobró Alipio. Entonces, la salida y el tiro libre será para el conjunto de General Caballero. Vastovsky, arquero de raíces brasileñas. Tales Vastovsky, que si mal no recuerdo estuvo, creo, en Guaraní de Trinidad. Si mal no recuerdo, yo creo que lo relaté en la división intermedia. La salida será a favor de General Caballero. Sí, Gerard. Se salvó Real Madrid, remate cruzado de Bucayo Saca, casi el gol para el equipo de los Gunners en minuto 8 de la primera parte, 0-0 Real Madrid y el Arsenal. Falta mucho para el equipo del Real Madrid, que tiene que remontar un 0-3, y Bayern Múnich ante el Inter sigue 0-0. Sí, ¿no? señor, siguen empatando 0-0. Ahora 11 de la primera parte. Hay que repasar que Inter en Alemania había ganado por 2-1. La información es presentada, Miguel. Por Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma, estadística Fly Mi Medicina, prepaga, apostar a ganarlo, cambia todo, apostar a... El lateral que ya se hace rápidamente. Estamos cortando por allí Gabriel Molines. Pelota para atrás para el equipo de General Caballero. Ya juega Vastovsky. Va a salir desde su área. Aria chica ante el asedio de Páez. Atención, cuidado que Samudio se fue a presionar a Vastovsky y casi fue un blooper, Darío. Pero el brasileño está con algunos inconvenientes. No es la primera vez presionado por un rival en esta ocasión que por poco compromete su portería. Otra vez, pase atrás, tardó en rechazar porque primero acomoda la pelota a su perfil y cuando se dispone a sacar, ya Samudio, muy rápido, ágil, estaba encima. Para fortuna del arquero, el rebote fue hacia afuera. Salida ahora para Vastovsky y tendrá que salir larga. El envío largo por parte del portero con raíces brasileñas. 12 minutos de la primera parte. Empate 5 los Central Melero y General Caballero. También más tarde se viene 18-15 para Guaraní. Ante el 2 de mayo relata Juanma, comenta Fabio. El CM de YouTube decía la dupla Coafer. No sé por qué será. Y a las 20:30 Ariel con Maximiliano Biancucci. Olimpia ante el Atlético Tempeteruma. El 20:30 en el Luis Alfonso Chiqui de Villaliza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, Centro Médico Bautista. Contamos con resonancia magnética, con IA para diagnóstico,
Chetti Rey, que rape bien, agencia, teléfono 021 688 9000. Jesús, Sí. revisión VAR y posible penal aquí vemos justamente para el equipo del Arsenal. Atención. Asensio contra Oyarzabal, me Sí, señor, así es. Así que esperemos a ver aquí. Melino, perdón. Tenemos el monitor y es penal para el Arsenal. Atención, señoras y señores. Puede ampliar su ventaja en el global el conjunto de Inglaterra, Jesús. Bueno, penal entonces para el Arsenal. Avísame qué es lo que ocurre, mi querido Gerardo Pedro, cuando ataca el equipo de Deportivo Meriano. Y tiro libre y será roja. Por Debería. último hombre. Debería. Sí, roja y expulsado se va Gabriel Molinas. Expulsado en el equipo del... Rodas, perdón. Alexis Rodas, la falta contra Salah Zamudio. Expulsado, se queda con 10 el equipo de General Caballero, Darío. Me parecía ser Rodas el último hombre defendiendo en general Caballero de Juan León Mallorquín. Otra salida rápida del Sportivo Ameliano, que recuperan propio terreno. Luis Ortiz, que lanza a espaldas de los dos zagueros centrales y termina por velocidad el futbolista de Ameliano ganando la jugada. No me parece falta en la disputa entre Cabrera y Ortiz, que puede ser revisada por el VAR por la determinación de la roja, y aparece Rodas cruzándole el cuerpo a Sergio Fretes, cuando Fretes ya había dominado el balón, orientando hacia el interior del área y con el cuerpo por delante de la pelota. Por eso me parece correcta la decisión del árbitro, porque si Rodas no cruzaba, ya Fretes quedaba mano a mano con el portero, independientemente a que Gabriel Molinas, el lateral izquierdo, estaba acompañando la acción en diagonal. Es el último hombre. Sí. A ver, el penal. ¿Quién va a chutar? Saca. Bukayo Saka, sí señor, 11 minutos y habrá que ver si convierte o no el Arsenal para alejarse aún más en el global. Se prepara Bukayo Saka para disparar de zurda y estamos atentos a esa definición en el penal del Arsenal, Jesús. A ver, tenemos el audio, mi querido Maluque, de Chipichu. Lo que dice Juan, un poco es un medicina. Ahí está al Víctor, claro, eso. De ese lado sí. Pero no, para mí no fue penal, pero el Madrid no se podrá quejar demasiado de esto. Bukayo, se va Bukayo. saca. Odea hizo Courtois. Ahí está Bukayo. A ver si convierte o no. Penal para el Arsenal. Atento Courtois. Bukayo le va a dar. Desvía Thibaut Courtois. Bukayo. No, ¿qué hizo Bukayo, hermano querido? Courtois la pinchó y la atajó Courtois y festeja como loco. ¿Qué hizo Saka? Bueno, falló Bukayo, saca el penal. Sigue 0-0 en Madrid y sigue. Definición a lo Panenka quiso hacer Bukayo Saka y se lo tapa Thibaut Courtois. Hay esperanza en Campamento Merengue. Y por ser soberbio se van a eliminar. Ojalá que Tranquilo, sí. Jesús. ¿Sabes qué? Me parece que Saka dudó. En el momento de llegar a la pelota, duda si pica o remata fuerte. Y es una mezcla de lo primero y lo segundo. Y el balón va directamente a las manos del arquero, que levanta la extremidad y logra desviar la pelota. Qué Darío. chance para el Arsenal de, no te digo sentenciar la serie, pero tener tranquilidad en el Santiago Bernabéu. Quiso definir así como ayer definió el futbolista de la Borussia, el penal. De emboquillar, pero le salió bien. al Gracias. techo. A diferencia que fue con más altura, Claro. al medio y bien asegurado con el arquero para uno de los palos. Bueno, volvemos a nuestras tierras, a nuestros pagos, como dirían los argentinos. Pero igual, mi querido Gerardo nos va a mantener informado acerca de la Champions League. Tiro libre será para el Sportivo Meriano. Expulsado Rodas, con 10 se queda el equipo de General Caballero. Ya coloca la barrera Bastowski. ¿Son cuánto? Yo matemáticas soy humano, pero han de ser como 7 jugadores por ahí que están en la barrera. Cerca del área defendida. 4 para rematar. Bogado, Zamudio, Valdés y Fretes. No es Martinich. Martinich con la zurda y me parece que Zamudio con la derecha. Es para un zurdo fuerte al Sí. palo del arquero, con toda la visual tapada, porque el balón está en el interior de la media luna y la barrera prácticamente parada sobre la línea del área chica. Así que aquí no hay sutileza, aquí no hay colocación, es fuerza. Es Sí. fuerza para el disparo directo al palo del arquero. 5-6 en la barrera, prepara Bastowski en la media luna del área. Habrá tiro libre para el Sportivo Ameliano, 17 de la primera parte. Expulsado Rodas y la gran oportunidad para el conjunto dirigido por Aldo Bobadilla de ponerse en ventaja en su casa, en la Fortaleza. Bogado o Zamudio, le va a ir Zamudio me parece.
o será Abogado. Va a autorizar Colman, va a autorizar a Lipio. Dos en la barrera que son del Sportivo Ameliano. Le va a dar la pelota a Zamudio, no será Abogado. La pelota que viene, remate por parte de Mudo Valdés. Queda en la barrera, incita peligro para el equipo del Sportivo Ameliano. Iba a meter el centro por sobre derecha. Viene el centro del Salazar, el tuco pasadísimo. Ay, no llegaba nunca. Habrá salida que va a corresponder al conjunto de General Caballero. Y marcamos el tiempo de juego, mi querido Miguel. Televisión de Fama de Invertir ahora 17 minutos de esta primera etapa. El marcador extra cubiertas en la mejor tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate 0-0 entre Ameliano y General Caballero. Y la primera modificación, Darío. Se va a Roa e ingresa el 27 Ever Fernández. La cara de Ronald Roa, pero es un cambio obligado que necesita realizar el técnico de General Caballero, Sebastián Vázquez, por la expulsión de Alexis Rodas. Y queda como única referencia de área y punta también Clementino González, el General Caballero. Sí, primera modificación entonces, obligado tras la expulsión de Alexis Rodas. Afuera Roa, adentro el 27 Fernández. Liga de Campeones de Europa, minuto 19 de la primera parte en Italia. Siguen empatando 0-0 Inter, el Bayern Múnich. El global de 2-1 para el Inter. Y en España, minuto 16, siguen igualando 0-0 Real Madrid y el Arsenal. Global para el Arsenal 3-0. La información presentada por Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma, estadística Flevi, medicina prepaga. Apostar a ganar, lo cambia todo. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. amonestado el Mudo Valdés. Más por protestar que por la falta. Sí, porque falta sobre Teodoro Arce, es más, él reclama y dice que no es para sancionar una infracción y es por eso que recibe la tarjeta amarilla. El tiro libre será para General Caballero. Ya prepara, ya coloca la pelota para el sur derecha. El número 2, el lateral derecho. Estamos hablando de Richard Cabrera. Le va a entrar con el pie derecho. Amarilla para el Mudo Valdés, expulsado hace rato Rodas. ¿Y si va al arco o no? 2 en la barrera, autoriza Colman. Le va a dar la pelota a Cabrera. Viene Richard al arco. ¡Oh! Martínez la sacaba del ángulo. Habrá tiro libre de esquina que será para General Caballero. Tiro libre de esquina. Apostar a ganar, no cambia todo. Reloteate. Si ya tenés un lote de auto con 20% de descuento solamente en Inmobiliaria del Este. Reloteate. Ahora también Centro Médico Bautista tiene resonancia magnética con IA para diagnóstico exacto y preciso. Agenda tu cita al 021-688-9000. El tiro libre de esquina, corner será para General Caballero. Y una vez más, ¿quién se está agarrando allí, Darío? Por eso, a ver. Valdés con Clementino. Clementino parado en el primer palo. Esta persona es jugada preparada de que es el envío por parte de General Caballero. Viene a segundo palo. Sacaba la defensa del Sportivo Ameliano y ya rechaza desde el fondo el equipo local. Pero el rebote será a favor de General Caballero. Ya viene el rebote, ven la peinada arriba. Lo buscaba Clementino, llega para primero Martínez. La salida será de Martínez. Arriba juega rápido el conjunto de Ameliano. Cabezazo de Lompás, pelota para atrás. Va jugando el conjunto de Ameliano. La pelota para Luis Ortiz. Linda bola para Aro. La tiene Paz, el rebote cruzado. Afuera y afuera y se salva General Caballero. Lo que se acaba de perder en Paz para el equipo de Ameliano, Darío. Ese pase del centro hacia la izquierda se va abriendo y a la vez para Aaron Páez cerrando el ángulo de remate. Debía cruzar, cruzó el disparo, pero por el efecto de la pelota también se aleja de la portería por la rosca que va teniendo producto del tiro. Muy buen movimiento. Otra vez Luis Ortiz en el radar de la jugada hasta aquí. Es el hombre como asistidor, conductor más importante que tiene. No solo Ameliano, sino que el partido. El tiro desde el fondo, en la salida será para el equipo de General Caballero. El comentario presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, CBD Fortelaja, crema analgésica y antiinflamatoria con cannabidiol para aliviar dolores musculares y articulares, rápido alivio y calidad farmacéutica. CBD Fortelaja, ponerle pecho a tu economía, porque las pechugas rinden mucho más y alcanza para todos. Ponerle pecho, elegí pechuga de Pechugón. Bueno, está sentido el portero de General Caballero, ya está recibiendo la asistencia médica. 21-44, 0-0 el conjunto de Ameliano y General Caballero. Saludos para el querido Leo Brites desde la ciudad de Itá, mi querido amigo. Para Ana Gómez, para Jota Torres, a Diego Damiana, que pregunta quién le conoce a la Champions, si existe la poderosa Liga Paraguaya. Totalmente de acuerdo. Mira cómo ataca el equipo de Real Madrid. Mira vos lo que se acaba de perder el merengue.
0-0 todavía el partido. Falta Jesús. mucho, Gerard, falta mucho. Sí, señores, sí, vamos al fútbol brasileño, fecha 4, Ceará de local le ganó a Vasco da Gama por 2-1. En el equipo local jugó Antonio Galeano. Todo el compromiso ausente el pollo Jorge Recalde. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, repara, sellar, protege tu casa con Zika. Teléfono 021-289-6000. Ponle pecho de economía. Elegí pechuga de pechugón. Va Stopsky, se queda con la pelota, se le lleva con el pechito y ya baja. El balón juega en su área ante el asedio por parte de Aaron Páez. Cuidado, Stopsky, se queda con las manos. ¿Qué pasó, Gerardo Pedro? Mira cómo va Mbappé. Mbappé se va. Es que Es difícil poder concentrarnos en un solo encuentro. ¿Te pasó alguna vez que te coincidió un partido de Champions y que tenía la oportunidad de ver ese partido de Champions? Y la Gerardo? final el año Una pasado. final. El año pasado, Guaraní Trinidense. Sí, Real Madrid y Bayern. Y recuerdo otra final Borussia. de un partido de Cerro Porteño de Defensores del Chaco, también coincidiendo con la definición de la Champions o en su momento Copa Libertadores. Sí, Final de Copa Libertadores en este formato de disputar los sábados a partido único. Ha coincidido con encuentros del torneo y tuvimos que mirar y hasta transmitir los dos. Mira, ¿en serio? Sí. Bueno. Y acá estamos también para hacer eso. Porque hasta acá el Real Madrid, mi querido Darío. Pero ahora saque de mano sobre la lateral que va a favorecer al equipo de General Caballero. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol Taiga tiene la moto ideal para vos. Encontrando Taiga en todas las sucursales de Inverfin. Taiga, orgullosos de nuestro corazón paraguayo. Taiga, Mura, batería líder en Paraguay. Calidad, durabilidad y garantía. Mura, conseguí en tiendas de Ríos Repuestos. Este partido comenzó mucho antes cuando con la cábala hielo, pomelo, caña, Tres Leones. La cábala para despertar emociones. Y al entrar juntos, Tres Leones, Rey de caña. La salida para el equipo del Deportivo Veneno. Giovanni Guado, pelota ahora para Sergio Ferretti, que la abre por zona derecha. Y bien pegada a la raya, se encuentra Royel Tucus. Suele hacer de vuelta para Giovanni Guado. La tiene Gio Bogado, de la marca. Bien, Bogado de la marca de Gaspar Vega. Insiste Bogado, se equivocó. No llegaba, nunca Sergio Ferretti. Salida ahora para General Caballero. La maneja, viene en mitad del terreno Juan Franco. Allí la tiene Juan Franco, cambio de lado para la zona derecha para que corra allí Cabrera. Se queda con el balón. Cuando da las indicaciones el entrenador del equipo visitante, estamos hablando de Sebastián Vázquez. Va corriendo Cabrera, lo persigue a Alejandro Zamudio. La tiene Cabrera, insiste Cabrera. Zamudio lo echó y fue falta. Le cobró la falta limpio Colmar. El tiro libre será entonces a favor de General Caballero. Cuando tenemos que marcar el tiempo de juego. Tiempo de juego, Televisiones Fama de Inverfin, ahora 25 minutos de esta primera etapa. El marcador Exfri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Que indica Jesús. Empatan a Ameliano 0-0. Ameliano y General Caballero en la ciudad de Villeta. Empate 0-0 en Madrid. En el Estadio Santiago Bernabéu. Real ante el equipo del Arsenal. Y empate sin goles todavía, ya no en Milán. Sí, señor, 24 minutos de la primera parte en el Estadio San Siro. Inter Bayern 0-0 global de 2-1 para el equipo nero-azzurro. Bueno, ese partido está, diríamos, un poco más emocionante por la mínima ventaja que hay en el resultado global. Pero en este Real Madrid cualquier cosa puede pasar. A diferencia de que el Bayern está jugando de visitante. Hay penal en Real Madrid. Penal. A ver, sí, señor, penal para el equipo merengue, amonestado Declan Rice en el equipo de los Gunners. Tu jugador, Gerard. Sí, señor. Lateral, habrá para el equipo del Sportivo Ameriano Víctor el Tuco Salazar, que ya lo hace rápidamente, juega más para atrás para que la tenga Clever Ferreira. Bogado pide el balón, le va a jugar justamente la pelota para él, la maneja para Giovanni Bogado. Bogado abre la pelota, abre cancha por zona izquierda, ya recupera Martinichi en territorio rival. Martinichi la pausa, de vuelta para Bogado en territorio rival, la maneja el equipo del Sportivo Ameriano. Bogado de vuelta para Clever Ferreira en círculos centrales, en su terreno, va jugando el Sportivo Ameriano. La pelota para Francisco Báez, el capitán, la tenía Francisco de vuelta para Giovanni. Bogado adelanta las líneas el equipo del Sportivo Ameriano. Martiniche, buena bola ahora para Aron Páez, que mete la pared ahora con Ortiz. Llega Ortiz, línea de fondo, Ortiz y el centro. No, Ortiz amaga, se ladea. Viene Ortiz, pelota para atrás para que venga el centro por parte de Bogado. Centro por la derecha de Bogado, viene abierto. Bien abierto para que González la saque con la cabeza. Insiste el peligro, la maneja el Tuco Salazar. Y quería el Tuco Salazar, rebotaba en Arce. El lateral será para el equipo de General Caballero, será para el equipo visitante. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris Casamarco. Para su cristal, el templado Temple Casamarco. Pasión por la calidad. Los Serral. Vega, la estructura es la mejor opción para construir resistente y liviano económico. Cumpliendo normativa europea. Teléfono 551-142. ¿Sabías que NutriHuevos potencia tu energía? Cada huevo está cargado de proteínas y vitaminas, ideal para rendir al máximo en tus actividades diarias. NutriHuevos. Jesús, Señor. van al VAR justamente para determinar si es penal o no. Polémico hasta aquí, y además la amarilla de Clan Rice, que con esta amarilla se pierde si es que avanza su equipo a la primera semifinal. La información presentada por Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma, ahora también apostala, ganarlo cambio todo. Arcoiris, 25 años, con sabor y confianza.
Bueno, el CM dice, qué horrible fue aquel sábado del año pasado. Darío Martín dice, cuando hay una falta, el tiro libre será a favor de General Caballero. Sí. A ver, ¿quién hizo la falta? Creo que fue Clever Ferreira. La falta en el medio, en mitad de terreno. La falta contra Clementino. Y esa acción de tarjeta amarilla. Esa es de tarjeta, sí. Esta es una falta de amonestación porque llega a destiempo. Ya Clementino se desprendió de la pelota y el defensor tarde, fallando con el cálculo y termina golpeando a su adversario. González con el tiro libre a favor del General Caballero. La tiene González, a ver. González, está Clementino por arriba. Al igual lo veo también a Teodoro Sebastián Arce. Ya la juega rápido. Ahí la tiene Teodoro. La tiene Sebastián, insiste. Arce perdió la pelota, recupera el Sportivo Averiano. La corrida y la contra. El contragolpe será a favor de la Vea Azulada. La falta no. Que siga, dice el árbitro. La maneja Ortiz. El cambio del lado de Ortiz. Arriba la pelota. Vasovsky embolsa el balón y ya va saliendo a favor del equipo de General Caballero. Saludos. ¿Qué dice J. Torres? Saludos a Miguel Zuluaga, el que más sabe del acervo musical folclórico paraguaya, dice don Miguel. Un saludo especial, ¿eh? A J. Torres. ¿Qué pasó con el bar? Nosotros con Miguel estamos en otra cosa. Sigue dilatándose la cuestión, Jesus. Se sigue dilatando. Bueno. Sí, porque la verdad, así como en el penal a favor del Arsenal, no es infracción sobre Kylian Mbappé. ¿Compensación sería? De raíz, sí. Y si sancionan, la pena máxima es compensación absoluta y un error de parte del árbitro. Están primero revisando una posición adelantada, que me parece no existir. Eso no es penal. Y después tampoco existe el penal. No tiene que ser penal. No tendría que ser penal. Cuando ataca a Ameliano insiste Páez. Viene Páez en el último rincón de la cancha. Offside. Posición adelantada. Habrá tiro libre indirecto para el equipo de General Caballero. Tiro libre, nuevo Fortín, frutos del bosque, pruébalo Fortín. Para cada dolor hay un quitador. Ellos puso quitador de la ya. Quitador. Nuestra calidad, su seguridad. Quitador. Fleming Medicina, prueba paga. Bueno, vamos a la UEFA Champions League, minuto 30 de la primera parte en Italia. Siguen empatando 0-0 Inter y el Bayern Múnich. Hay que repasar que en la ida ganó Inter 2-1 y se sigue. El árbitro va a ver el monitor, si es o no penal en favor del Real Madrid. Jesus, Darío. Cuando veíamos una jugada de Ortiz, Darío. Es el inicio de la acción que termina en la roja de Alexis Rodas. Sí. Y habíamos marcado que no existía falta de Luis Ortiz sobre Richard Cabrera, que ganó lícitamente el futbolista de Ameliano la pelota en el comienzo de la jugada que luego derivó en la expulsión del defensor de General Caballero. Atacaba General Caballero, Sportivo Veneno, recupera de vuelta la pelota, la contra será para el conjunto de la Vea Azulada cuando se está revisando en el bar, si es penal o no para Real Madrid. Martínez por izquierda, la tiene Martínez, viene Martínez, mete diagonal, pelota al medio, juega para Giovanni Bogado que la abre, cancha por zona derecha, pega otra red de 50 para el Tucu Salazar, la maneja el Tucu, va por zona derecha, este Freches, Sergio de vuelta para Giovanni, Bogado le va a dar, el Bogado le dio, arriba, lejos, el arco defendido por Vastovsky. Marcamos el tiempo de juego porque escuché la campanita, Miguel. Disfruta, televisor de fama de invertir ahora 30 minutos de esta primera etapa. El marcador extra Gobiertas indica Jesús. Que empatan 0-0 Sportivo Veneno, General Caballero, sí, Gerardo. Sí, señor, con 5 minutos de pérdida aproximadamente, el juez se fue a revisar el monitor y determinó que no es penal de Declan Rice en contra de Kylian Mbappé. Minuto 27, 0-0, Real Madrid y el Arsenal. Jesus. Aquí tendremos al menos 10 minutos de adición al primer tiempo. Son 2 penales ya y con lo que también se detiene el partido. Minuto para tomar agua, hace tanto calor, por eso pausa. 29 grados, Jesus, sensación de 32. Quizás para las 16 sí, para este horario. Por eso la pausa o el minuto para beber agua. El fastidio que tiene Aldo Bobadilla con su equipo desde la expulsión de Alexis Rodas. Y un detalle, Ameliano es de jugar en base a la tenencia de la pelota, pero hoy su propio escenario no lo está favoreciendo. Por eso es que a veces le cuesta poder ser preciso en la elaboración misma de las acciones. Como el gramado no luce en las mejores condiciones posibles. Y reitero, que Ameliano ya ha jugado 3 encuentros y en esos 3 encuentros anteriores era un césped diferente y hoy termina prácticamente atentando contra lo que intenta proponer y más ahora con la diferencia numérica, ya que General Caballero quedó con un hombre menos.
El comentario de Darío Ibarra es presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol gana una apuesta gratis de 10.000 dólares al registrarte en www.aposta.l. Apostala, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Porque dice, y no solamente vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Licey, reservar turno médico nunca fue tan fácil. Descargará de Asismed y hace propia reserva en Asismed de toda la vida. Asismed. mi querido Antonio Malú, que se encuentra en la puesta al aire, a Miguel Zuluaga en la voz comercial, Gerardo Pedro GPN, más conocido como GPN, está en la coordinación y con Darío. Estamos aquí en el partido 0-0. Ahí está Rodas, Darío. Parece un partido de fútbol del interior. Está fuera del campo, sentado, recostándose por la muralla que da hacia el arco del sector norte y observando allí el encuentro. Ni siquiera se ha cambiado, ni siquiera se ha duchado el futbolista de General Caballero, de Juan León Mallorquín. Hay un reclamo, o hubo un reclamo, de los jugadores en el momento de beber agua, futbolistas de General Caballero con el cuarto árbitro, y ahora se extiende al juez principal. Creo que tiene que ver con que algún futbolista haya salido de las dimensiones del campo en este minuto de pausa. Estoy remando el dulce de leche, dice el CM del YouTube. Y es que, claro. A ver, ahí está Leo Brites que lo acompaña. Mi querido amigo Leo, salida para General Caballero desde el fondo. Y le avanzó rápidamente a Mastovsky. Pelota para arriba, quería Clementino peinar el balón. Se desviaba en el Mudo Valdés, ahora lateral. Ahora no, finalmente será saque de manos en correspondencia del equipo del Sportivo Averiano. Ya lo va a hacer rápidamente el Tucu Salazar. El Tucu con la pelota para arriba de la cabeza. Ya va jugando para Clever Ferreira y este para llevar Bogado. Bogado la mantiene en mitad de terreno, en su campo. Va saliendo el conjunto de la Vea. A su lado la tiene Giovanni. Va cruzando en mitad de terreno. Ya pelota para Martinich, buscando la raya sobre la zurda. Martinich adelante para Ortiz. Se rebotaba el balón en Ortiz, pero finalmente, bueno, y claro, ante el reclamo de los jugadores de General Caballero, será saque de manos, habrá reposición de manos para el equipo de Mariano. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris Ferrex de Fernando de la Mona. Truca ideal para hogar, construcción y jardinería. Teléfono que está a disposición y abierto los días desde el lunes hasta el próximo viernes de 9 a 21 horas. For Ranger, la única picada totalmente renovada. Disponible en Tapetuvisa, teléfono 021-671-900. Yogur griego la pradera, cremoso, natural, nutritivo. Yogur griego la pradera, lo mejor en lácteo. Recuperaba General Caballero la pelota, va jugando por allí en ese sector Gaspar Vega. Pelota de Vega, pelota va jugando para atrás para Fernández, que pincha la pelota por zona zurda. Insistía y quería por allí el jugador Molina, pero se le va el balón. Será entonces otra reposición, será otro saque lateral para la Vea Zurda. Ya lo hace rápido el Tucu Salazar, la pelota ahora para Samuel, de vuelta para el Tucu. La maneja Salazar, insistía para el Mudo Valdés. Giovanni Bogado, la pelota cortita para el número 10. La tenía Bogado, círculo central en territorio rival. Se encuentra el equipo del Sportivo Averiano. Ya la maneja Martinich, lo deja para Ortiz. Ahí está Luis Ortiz, lo persigue por allí Cabrera, insiste Ortiz. Viene Ortiz jugando por el medio. Recupera de vuelta el equipo del Sportivo Averiano. La maneja Giovanni. Bogado conduce el número 10. Conduce Giovanni. Pelota para adelante. Va jugando para Samudio, la deja para atrás. Va tocando el equipo del Sportivo Averiano. El conjunto dirigido por Aldo Bobadilla. Se equivocaba Clever Ferreira. Insistía Clever de vuelta con la cabeza. Insiste, va jugando por su derecha. Va a alcanzar o no Samudio. Alcanza Samudio, no alcanzó. Será salida para reposición. El que va a será reposición que va a favorecer el equipo de General Caballero. Televisor de fama de Inverfin, televisor de fama de Inverfin, ahora 35 minutos de esta primera etapa. El marcador Exfico Viertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate sin goles entre Averiano y General Caballero. Expulsado Rodas en la ciudad de Villeta. 35 minutos de la primera parte. Estamos con la información, mi querido Gerardo. Sí, señor, 32avos de final de la Copa Argentina, minuto 25 de la primera parte. Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. En el equipo de Rivadavia suplente, el zaguero paraguayo Iván Villalba. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Punto Farma. Apostar a ganar, lo cambia todo. Estadística Felipe Medicina prepaga. Frente es el centro, arriba. Para eso no llegaba. Nunca llegó, no. Insiste peligro. La maneja por allí Giovanni. Bogado pide la pelota Ortiz. Bogado al medio juega. Ahora que la corresponde allí, pero Ortiz insistía. Bogado interrumpió el envío que iba para Martinich. Bogado, porque si no era una posición peligrosa, para una jugada peligrosa, ¿no, Darío? Valdés quiso cambiar la orientación del ataque de izquierda a derecha, pero volvió hacia el origen del mismo y trató de habilitar a Marcos Martinich con un pase profundo, pero en el camino encontró el pie de Giovanni Bogado, le rebota al mediocampista y eso hace diluir el peligro en el avance de Ameliano. La salida será para Mastovsky.
El envío que será desde el fondo. Empate sin goles entre el Sportivo Ameliano General Caballero. ¿Cómo estamos con los partidos de Champions, Gerardo? Sí, señor, así es. Minuto 36 de la primera parte en Italia. Siguen empatando 0-0 los equipos del Inter y el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Estuvo cerca de marcar el equipo de los Gunners. 34 siguen empatando 0-0 también el Real Madrid y el Arsenal. 37 laterales, será reposición a favor del General Caballero, que será frente a las plateas, campeones de la Copa Paraguay y campeones de la Supercopa se llama, o ha sido denominado en la semana. El lateral que ya lo va a hacer rápidamente Gabriel Molinas, el número 4, Clementino está tomado por Clever Ferreira, la tiene Molinas, vea la pelota arriba de la cabeza, el envío arriba, largo, sacaba la defensa del Sportivo Ameliano con la cabeza, insistía por allí el conjunto del General Caballero, saca desde el fondo, Sportivo Ameliano la quería, Zamudio sacaba González, por allí lo buscaba Santa Cruz y lo tenía abogado Giovanni para el Sportivo Ameliano, la tenía abogado, pelota de Francisco Báez y ahora para Martinich, se abre Ortiz frente a la banca del General, la tenía Ortiz, avanza Ortiz para el equipo de la B Azulada, la maneja ahora para Giovanni, la tiene abogado, pelota para Martinich, para lateral, Martinich se perfila para el centro, no la marca por parte de Arce, insiste Martinich al centro, rebotaba en el jugador de General Caballero, que está sentido. ¿Quién se quedó sentido? Se lesionó. Sí. Parece ser Richard Cabrera. Al envío que va al área, arriba cabezazo, no podía. Frete se va la pelota. Frete que retrasa, la juega para el Tuco Salazar. Va a parar el partido, sí, porque está Cabrera lesionado. Se enojan los de Ameliano. Pero... En realidad ya en el momento del centro de izquierda, sí, debía el juez detener el encuentro, porque quedó ya lesionado el futbolista de General Caballero. Y es una lesión física. ¿Es Teodoro Arce? No. Sí, Arce, ¿no? Parece ser Teodoro Arce. Sí. Porque bajó a acompañar a Richard Cabrera en función defensiva y creo que quedó sentido. No sé si pisa mal o es alguna molestia muscular. Es Teodoro Arce. Sí. Todo cuando ya salen los suplentes de General Caballero. Es muscular, Es ¿no? muscular. Posterior derecho. Y sintió tras el rechazo. Dudo mucho que con este síntoma continúen el partido. Por las dudas, ya calientan y sí, cambio. Es cambio. Un cambio más obligado para Vázquez. Otro cambio. Después de la expulsión de Rodas y el ingreso tempranero de Eber Fernández por Ronald Roa, ahora pierde a otro atacante, Teodoro Arce, quien por una lesión dejará el partido. Y va a ingresar Machuca. Marcos, camiseta 31, será la segunda modificación en el equipo de General Caballero. Por esto la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Plus cada vieja tranquilo, aprovechando los descuentos especiales de Itaú. Pasa por una sucursal o contacta al teléfono 098-3788-250. Yogur griego La Pradera, cremoso, natural, nutritivo, delicioso. La Pradera, lo mejor en lácteos. La Pradera, cambios en Grande Aguato ofrecemos el mejor precio del mercado, servicio de cambio, giro, transferencias. Teléfono 061-514-920. Bueno, ya se va a realizar la modificación. Inmediatamente se va a dar el ingreso de Marcos Machuca, camiseta 31. Se retira Teodoro Arce ante el reclamo de los jugadores del Sportivo Ameliano. Ahí está, ya van a ser 11 contra 11. Mientras tanto, marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, Televisión de Fama de Invertir 40. Ahora 40 minutos de esta primera etapa. El marcador extra convierte en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate sin goles entre Ameliano General Caballero. 11 contra 10, es cierto. 11 contra 10. 11 Ameliano, 10 General Caballero. Cuando avanza Martinich, insiste Martinich. Bien Martinich en la individual. Estaba sacando ya Fernández desde el fondo. Cabezazo de Báez, defensivo. La pelota al medio. Juega 3/4 de terreno para el mudo Valdés. Insistía Valdés. Arriba la pelota. Va a corresponder ahora el balón para que la maneje allí el Tuco Salazar. Va el ex Olimpia. La tiene el Tuco. Pelota para Tapa. Jugando para Clever Ferreira. Este para su arquero. O va a ser el pelotazo largo. No para su compañero. Saca para el jugador Francisco Báez, el capitán. Ya va saliendo desde el fondo el equipo del Sportivo Ameliano. Hoy especial de descuento 50% en Vicente Escabone. Ahorro manía, días imperdibles, vitaminas, perfumería, cuidado personal y mucho más. Pedí tu delivery al teléfono 021-418-5000. Vicente Escabone, tu farmacia de siempre. Martinich, el envío ya va sacando la defensa de General Caballero. Cabezazo defensivo allí para el conjunto de la BA Azulada. Ya recupera Francisco, la tiene capitana. Avanza Báez, pega de la raya zona zurda. La tenía Báez, la falta que cobró. Sí, la falta cobró el árbitro.
de Machuca, recién ingresado. Habrá entonces tiro libre que será a favor del Sportivo Ameliano. Tiro libre, ahora nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo, Fortín Cooperativa. Medalla Milagrosa cumple 40 años, entrate más, Medalla Milagrosa cumple. Entrate de las promociones para celebrar juntos en la web o redes sociales en Medalla Milagrosa 40 años. Hierro Par sigue abriendo camino a la industrialización con la fabricación de productos de calidad para construcción, mallas, electrosoldadas, trelizas, columnas prearmadas y varillas conformadas, laminadas en frío. Hierro Par. Y estamos con la información, mi querido Gerardo. Más hoy partido para la fecha 14 del fútbol de Brasil, 19 horas, Recife ante el Bragantino de Isidro Pita, y a propósito del mismo horario, Mirasol ante Gremio de Matías Villasanti. Habrá salida para General Caballero, como que de repente se volvió un poco más trabado, muy cortado el juego, Darío. Que beneficia a General Caballero, sí, que no está sintiendo, y si es que lo hizo, logró superar sin ninguna comodidad el asedio del Sportivo Ameliano, que hasta aquí, más allá de controlar el partido o de tener un control sobre la pelota, no es un equipo que haya generado situaciones peligrosas en la desventaja numérica. Aquel cabezazo de Zamudio que pasa cerca, el tiro de Giovanni Bogado que pasa cerca del vértice superior izquierdo en ambas oportunidades. Después Ameliano no tuvo una ocasión propia. El error de el brasileño, el portero, que rechaza con Alejandro Zamudio encima. Luego, nada. Y General Caballero ya en una función distinta en el partido por quedar con 10. Avanza Ameliano para el Tuco Salazar, córner. Será tiro libre de esquina a favor del equipo de Deportivo Ameliano. El comentario de Darío Guerra fue presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. El tiro libre de esquina, córner, será a favor de la Basurada, será a favor del cuadro dirigido por Aldo Bobadilla. 43 minutos de la primera parte. Veremos cuánto más adiciones. Yo creo que fácilmente 5. Por lo que se perdió, expulsión. La lesión de Teodoro Arce, 2 cambios y todo lo que se demoró al momento de la tarjeta roja. El tiro libre de esquina, córner. Viene el envío arriba al punto penal. Cabezazo defensivo. Ya va sacando General Caballero desde el fondo. Cabezazo allí de frente. La quería Ortiz. Luis abre por izquierda. Recupera. La tiene por allí Giovanni. La tenía. En realidad era Clever. Y creo que rebotó En Luis Ortiz. Otra vez en el camino de la pelota. En una jugada ofensiva. Un propio futbolista de Deportivo Ameliano. Buena gambeta de Clever Ferreira. Quizás no sea el don que tenga, pero logró sacarse de encima a un futbolista y sacar un remate que pega en su propio compañero. Ahora entendemos por qué el enojo de los jugadores de General Caballero cuando se pidió el minuto de pausa. Estaba siendo asistido Teodoro Arce, recibiendo un masaje a la altura del muslo derecho. Todo jugador, cuando hay un minuto de pausa, no puede salir del campo de juego. Y si lo hace, debe esperar la autorización del árbitro. Independientemente a qué esté realizando, no puede abandonar las dimensiones del terreno. Aquí una inocentada de parte de los jugadores de General Caballero, y para colmo van a reclamar cuando estuvieron infringiendo un reglamento. La falta de Aaron Páez de Vega, digo, sí, en realidad de Aaron Páez contra Rafael Vega. El tiro libre será para General Caballero. 44:40, ya cerca del final de la primera parte. El tiro libre será para General Caballero. Ya sube por allí González, al igual que Clementino. Jorge Clementino, arriba la pelota, va el balón ahora para Martínez. Salió a descolgar de manera perfecta el exportero de Cerro Porteño, y la salida a la contra será para General Caballero. Y ahora hace rápidamente Alejandro Zamudio, pelota para Ortiz. Ortiz, el envío al vacío, Jesús, que en realidad era para cualquier parte. Sí, el Real Madrid estuvo cerca de marcar, la pelota que le quedó larga al zaguero Antonio Rüdiger. Sobre 42 de la primera parte, siguen empatando sin goles Real Madrid y el Arsenal. Y ahora sí, 45, tiempo cumplido, Miguel. Disfruta de Televisores Fama de Invertir ahora 45 minutos de esta primera etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, que indica Jesús. Igualado 0-0, Veneno, General Caballero. 5 minutos más y tenemos otros 50. Como bien lo mencioné, offside, será tiro libre en directo a favor del equipo de General Caballero. Ahora también Arcoiris, 25 años, con sabor y confianza. En Cambios Irandagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado de servicios de cambios y los transferencias. Teléfono 061-514-920. El partido comenzó mucho antes con la cábala, hielo, pomelo y caña. 3 leones, la cábala para despertar emociones y alentar juntos. 3 leones, rey de caña. Volviendo al partido de Real Madrid-Arsenal. Qué duelo especial para Odegaard. Él había llegado, para hacer un poco de memoria, junto a Sergio Díaz. Sí. Llegaron juntos al Real Madrid-Castilla. En su momento también Valverde. Sí.
Hakimi también, si mal no Hakimi, recuerdo. sí. Y ya sabemos el resto de la historia. Y además iba a patear el penal Odegaard y se lo entregó a Saka. Mira, o si Sergio Díaz iba a ser el comandante de la remontada para Real Madrid, ¿o no? La historia es la que vivimos y punto. Ahí está Kevin, el querido Kevin Almada. Sí, Miguel. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, centro automático. Es ahora en el centro. Automotriz, calidad, tecnología y servicios. Entrate más del seguro hogar. Panal Seguros. Contacta al teléfono 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la confianza. Y eso no es penal, Darío. Aguantame porque avanza el Sportivo Ameriano. Pelota para el sector derecho. Insistía por allí Ortiz. Buscaba el izquierdo. Ortiz se fue. Lateral será para General Caballero. Ese me pareció más penal que el otro. Más penal que las primeras dos acciones, pero no ha pasado nada. Y quien cometió la pena máxima está buscando que le cobren alguna jugada similar. Si se van a cobrar estos agarrones dentro del área, vamos a tener como mínimo 10 penales por partido. Por allí la buscaba Martínez, recuperaba Marcos, insistía Ortiz, Luis, qué buena bola, metió para Martínez, insistía Martínez, corre Martínez, la marca por parte de Fernández Ferre, firme desde el fondo de General Caballero, Clementino la jugaba, pelota ahora para que la mantenga para allí Machuca, la quería Marcos, insiste Machuca, pelota para atrás, va jugando ahora en el fondo para Cabrera, era asedio por parte del número 30 de Rompaez y se va la pelota, habrá salida, habrá reposición que va a favorecer a General Caballero. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país con Seduo. Tu préstamo rápido y sin vueltas, descarga y resolve en minutos con Seduo. En este momento perfecto para vivir la emoción de las eliminatorias con un antes y un después con Atlántico Show. Tenemos las mejores ofertas de televisores de última generación Atlántico Show. Ahora, es cierto que está con unos menos, pero ¿cuánto pierde General Caballero con la ausencia de Teodoro Arce, Darío? Considero más con la ausencia de Arce, futbolista rápido, habilidoso, muy buen conductor. En las posibles salidas de contra, creo que en ese punto o faceta sí pierde General Caballero. La contra era para Meliano, rebotaba justo en el taco de Sergio Fernández, insistía por allí el mudo Valdés, pone la pelota en juego Valdés y no podía agarrar. Por allí Giovanni Bogado a la contra, será para el equipo del Sportivo Ameriano, recuperó la pelota de vuelta, el conjunto de la Vea Azurada, la tenía Martínez, Martínez avanza, viene Ortiz, el centro arriba, no podía, Mudio, Bogado para el rebote, Bogado, Giovanni le deja para el mudo Valdés, no pisa la pelota, la maneja por allí, Bogado abre la cancha, por zona derecha recupera, insistía por allí el conjunto de la Vea Azurada, la tenía por el Tuco Salazar, avanza Fretes, va Sergio, Fretes el ex luqueño, viene Fretes el centro, cabezazo defensivo por parte de Fernández. El peligro será para el equipo de General Caballero porque tiene la pelota todavía en Sportivo Obrero, 48 con 45. La maneja por allí el conjunto de la Vea Azulada, Giovanni. La tiene Bogado, 3/4 de terreno, territorio rival del equipo de General Caballero. La tiene Bogado, insiste Bogado, mete el individual, Bogado, va Bogado, pelota por zona derecha, la tiene Fretes. Ahora para el Tuco, se perfila para el centro, Salazar y el centro arriba. Segundo palo para Martínez. Bueno, Martínez no sé qué quiso hacer. Quiso hacer con la zurda una especie de media chilena, pero me parece que se le fue un poquito más para atrás. Y termina desperdiciando una chance. No es certero Ameliano. Llega con mucha gente por delante de la línea del balón, ocupando todo el ancho del ataque porque quien cierra por izquierda es Marcos Martínez. El lateral, entonces, tiene un dominio y una supremacía en sus avances, pero no la eficacia. Hasta diría por momentos la inventiva de poder decidir bien en la finalización de las jugadas. General Caballero, ahora en los últimos 30 segundos recupera de vuelta el conjunto de la Vea Azulada y obviamente más será General Caballero por el tema de... Sí, 7 minutos de adición a esta primera parte en la UEFA Champions League en el Bernabéu. Siguen empatando 0-0 Real y el Arsenal y entretiempo al descanso en Italia 0-0 Inter Bayern. Por ahora pasa Inter a semis global de 2-1. Gracias mi querido Gerard, ya tiempo cumplido aquí en Ameliano. Se va a culminar en breve la primera parte porque hará una salida ahora sí. Final de la primera parte. Final del primer tiempo, Ameliano 0, General Caballero 0. Bien, correcto. Muchas gracias, Jesús, en los relatos. Darío Martín Ibarra en los comentarios. Entretiempo de este partido en la prosecución de la fecha 14. Están empatando en Villeta Ameliano y General Caballero por el marcador de 0-0. Esto correspondiente a la fecha 14 que arrancó el día lunes con el empate 1-1 entre Recoleta y Libertad. Ayer Luqueño en Itagua con el solitario tanto de Lautaro Comas se impuso Trinidense por 1-0. En el estadio Arsenio Erico, en el duelo de vecinos, Cerro Porteño venció a Nacional por el marcador de 3-1 y ahora al descanso, entretiempo, Ameliano y General Caballero van empatando 0-0. Creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día A las
las 18:15 horas en el Estadio Municipal de Carapeguá, Guaraní va a enfrentar al 2 de mayo, el equipo aborigen con la chance única de por lo menos acortar diferencias con respecto a Libertad, de que se corta solo en la cima de tabla de posiciones. Guaraní 2 de mayo, 18:15 horas en el Estadio Municipal de Carapeguá. Pitará Carlos Paul Benítez con Eduardo Cardoso y José Mercado. El cuarto árbitro Aldo Quiñones, VAR Marco Franco y AVAR Esteban Testa. Y a las 20:30 horas para cerrar este capítulo de la fecha 14 del Estadio Luis Alfonso Yanni en Villa Lisa, cancha de Sol de América. Atlético Tempetaré, que va a enfrentar a Olimpia el día de hoy. Cristian Díaz, el argentino, asumirá las riendas de la dirección técnica de Tempetaré. Mañana a la mañana, a las 9, será presentado conferencia de prensa el argentino Fabián Bustos como nuevo técnico de Olimpia. Juan Abel Benítez pitará a Tempetaré ante Olimpia con José Villagra y Carmelo Candia. Al cuarto árbitro, César Rolón. VAR José Méndez y AVAR para el señor Héctor Balbuena. Pulsamos F5 y actualizamos la clasificación del torneo Apertura Libertad. Cómodo, tranquilamente en la punta, está con 34 puntos. Guaraní de momento a 11, tiene 23. Cerro Porteño con su victoria de anoche llegó a 22. Recoleta 20. Olimpia y Trinidense 19. Antonio Khalil Maluje en la puesta al aire. Excelente la propuesta musical. Dale gas, querido Maluje. Y siguiendo con la clasificación, Ameliano tiene 15 puntos con este empate parcial y igual al Sportivo Luqueño. General Caballero 14, al igual que Nacional. Tempetaré 12, 2 de mayo con 10. Hoy debuta a propósito Marcelo Palau como técnico del 2 de mayo y enfrentando a su ex equipo como futbolista. Hablamos de Guaraní. En la tabla de promedios, la parte baja que no se mueve hace varias fechas atrás. Tempetaré último 0,923 y General Caballero 1,078. Por ahora, solo por ahora se salvan Luqueño 1,245 y Ameliano 1,255. Hablemos de la fecha 15 post Semana Santa y todo iniciará el sábado 19 de abril con 2 partidos, 18 horas. La propuesta será el puntero ante el escolta en la Huerta. El sábado 6 de la tarde, 18 horas Libertad ante Guaraní y a las 20:15 horas Olimpia en el Defensores del Chaco ante el Sportivo Luqueño. La fecha 15 que proseguirá el domingo 20 de abril también con 2 partidos a las 18 horas. El General Caballero que va a enfrentar al Atlético Tempetaré y 20:15 horas en Barrio Obrero Estadio La Nueva Olla. Cerro Porteño ante Trinidense. En esta fecha Cerro derrotó a Nacional por 3-1. Por su parte el Triqui Trinidense cayó ante Luqueño por 1-0. Y el día lunes 21 de abril se cierra la fecha 15 también con 2 partidos a las 18 horas en el Río Parapitián. Pedro Juan Caballero 2 de mayo ante Ameliano y a las 20:15 horas en el estadio Arsenio Erico Lavicera en Barrio Obrero. Nacional ante Recoleta. Y es momento de cambiar de torneo. Hablemos de la UEFA Champions League. Cuartos de final vuelta, en donde el día de ayer conocimos a los 2 primeros semifinalistas. Ambos cayeron, pero clasificaron a semifinales del torneo más importante de Europa. Para repasar, en Alemania, Borussia Dortmund le ganó al Barcelona por el marcador de 3-1, pero por el global pasó el equipo blaugrana a semifinales. Y en Inglaterra, los villanos, Aston Villa había superado al PSG, al Paris Saint-Germain por 3-2 y también por el pozo acumulado clasificó el París a semifinales. El Barcelona aguarda por el Inter o el Bayern Múnich. Ahora entretiempo al descanso en ese partido. Inter y Bayern van empatando 0-0 global para el equipo italiano 2-1.
También periodo de descanso. Están empatando 0-0 en el Santiago Bernabéu. Con polémicas dentro del paquete. Claro, como era de esperarse en este compromiso. Los 2 penales sancionados por el Villavar. Malogró el Arsenal. Remate de Bukayo Saka. Se lo tapó Thibaut Courtois. Y otro penal sancionado en favor del Real Madrid. Había sido falta de Declan Rice en contra de Kylian Mbappé. El juez se fue a revisar al VAR y lo anuló. Retrocedió en su decisión y no fue penal para el equipo del Real Madrid. 0-0 al descanso, Real y el Arsenal. Global, por ahora semis, el equipo del Arsenal, porque la ida había goleado por el marcador de 3-0. Y por ahora las semifinales, Barcelona ante el Inter. Y de momento PSG parece el de Francia ante el Arsenal de Inglaterra. Ahora hablemos del torneo de segunda importancia en Europa, la UEFA Europa League. Mañana cuartos de final, vuelta. Se enfrentarán a las 4 de la tarde los 4 partidos, dicho sea de paso. En España, Bilbao ante el Rangers. En Alemania, Eintracht Frankfurt. En su momento se consagrará campeón de la Europa League e intentará de vuelta conseguirlo. Va a enfrentar al Tottenham de Inglaterra. En Italia, Lazio ante el Bodo Glimt de Noruega. Y en Inglaterra, Manchester United en el Old Trafford va a enfrentar al Olympique de Lyon de Francia. Ahora es momento de hacer mención al fútbol de Brasil y la fecha 4 que arrancará hoy con varios partidos. Muchos interesantes, dicho sea de paso. 18:30 horas, Botafogo va a enfrentar a São Paulo. O Botafogo del ex Libertad, Alexander Barbosa. Y en São Paulo está inmiscuido un paraguayo, el ex Cerro Porteño, Damián Bobadilla. 19 horas en São Paulo, Mirasol ante Gremio. En el equipo gaucho seguramente estará presente el paraguayo Matías Villasanti. También 19 horas, Sport Recife local ante el Bragantino, del atacante paraguayo e integrante de la selección nacional. Hablamos de Isidro Pita. Pasa con relación al fútbol de Brasil, fecha 4, hoy 19:30 horas, Corinthians ante Fluminense. Y de vuelta haciendo mención a los paraguayos en el fútbol de Brasil, Corinthians de Ángel Romero y Fluminense de Rubén Lescano. 19:30 horas, otro choque de paraguayos, Inter de Oscar Romero ante el Palmeiras de Gustavo Gómez. Por supuesto, para ir a la casa de apuestas de Apostada, ver qué partidos suenan interesantes, donde le pueden generar algo a uno de ellos. ¿No es así, Manuje? Usted que es especialista en general. Muy bien, mi estimado Antonio Khalil Baluje. Seguimos en el fútbol de Brasil, 21:30 horas, el Flamengo de Jorge Mora ante el Juventud, también 9:30 de la noche, 21:30 horas, Santos de Neymar ante Atlético Mineiro de Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica, Junior Alonso, también 21:30 horas, Vitória de Raúl Cáceres ante Fortaleza. Es el menú que nos ofrece hoy la cuarta fecha del fútbol de Brasil. Muchos expectantes de lo que pueda pasar con el Real Madrid, y por ahora está quedando afuera el actual campeón y defensor de la Champions, el equipo merengue, aunque nuestro relator todavía no se resigna
Dice que en la segunda parte será la gran hazaña para el equipo de Carleto Ancelotti. Para repasar UEFA Champions League al descanso en ambos partidos, en Italia, Inter y Bayern Múnich están empatando 0-0. Por ahora pasa el Inter a semis, porque la ida ganó 2-1 y también periodo de descanso en el Santiago Bernabéu. 0-0, sin goles. Real Madrid y el Arsenal, ida en Inglaterra, ganó el equipo de Mikel Arteta por 3-0. 17:01 entre tiempo del compromiso correspondiente a la fecha 14 de la apertura. 0-0 están empatando en Villeta Ameliano y General Caballero. El comentario intermedio de Darío Martín Ibarra en una presentación de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Un 0-0 que, si bien Sportivo Ameliano mereció un poco más en este primer periodo, termina siendo también justo para el periodo o el tiempo, porque más allá de la diferencia numérica no pudo sacar beneficio, un buen provecho, alguna cosecha de esa diferencia o de esa ventaja, porque fue un equipo que no tuvo ni siquiera hablar de claridad, la tranquilidad para terminar sus jugadas. Parece estar en un estado de desesperación, de apuro, porque se le presenta al Sportivo Ameliano nuevamente, porque ya ocurrió, un juego en el que tiene una ventaja numérica. Esto pasó contra Sportivo Luqueño en el Luis Alfonso Llanez, aquel partido en el que cambia la localía por motivos de seguridad. Y jugando con un hombre más, parece el equipo desesperarse, apurarse, no encontrar la paciencia para aprovechar el escenario. Y eso lo lleva, al menos en este primer periodo, solamente lo llevó a desperdiciar situaciones u ocasiones y no sufrir defensivamente como sí había acontecido contra Sportivo Luqueño. Logró remontar el resultado, estuvo arriba en el marcador, pero cuando debía cerrar, cuando debía sentenciar el encuentro, era más luqueño el que estaba cerca de poder anotar en ese momento un segundo tanto, y así fue. Ahora la diferencia es que este General Caballero, que perdió ya a Ronald Roa por la variante del ingreso de Ever Fernández a causa de la roja de Alexis Rodas, también queda sin Teodoro Arce para el segundo tiempo por una lesión muscular. Entonces, e independientemente al ingreso de Marcos Machuca, el equipo ha perdido a dos jugadores que, en las condiciones del partido o de General Caballero, de esperar, de agruparse, de ya no disputar el encuentro entre comillas de igual a igual, o tratar de tener algún rol mucho más ofensivo, ahora lo pueda desarrollar. Porque perdió a dos jugadores que son puntales en el equipo. Ameliano tuvo las mejores chances cuando ahora va a realizar dos modificaciones. Freddy Vera es un cambio, el otro es Alan Wilk, camiseta 19, en el Sportivo Ameliano. Dos hombres de ataque, una referencia de área y otro que va por fuera. Veremos si es que mantiene a Aaron Páez para dos hombres o 2-9, buscando desbordar, lanzar centros con el equipo rival metido en su propia área o en su propio campo, y que tiene mayor juego, despliegue y fortaleza en el juego aéreo. Ingresa Alan Wilk, se retira Aaron Páez, hombre por hombre, e ingresa Freddy Vera. Creo que quien se fue es Sergio Fretes. Así que modifica a los dos de arriba. Hay una modificación también en General Caballero, es Miller Mareco, quien ingresa para jugar este segundo tiempo. 0-0 entre Sportivo Ameliano y General Caballero, todo listo para el arranque de la etapa complementaria. Comentó Darío Martín Ibarra, lo comentó, él lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. Va a iniciar el segundo tiempo. Ingresó, bueno, el Freddy, no sé por qué ingresó. Igual por Sergio Fretes.
Aaron Páez por Alan Will. Si os Alan Will por Aaron Páez. Sí. Y considero que fue Sergio Fretes el reemplazado para el ingreso de Freddy Vera. Y Miller Mareco ingresó en reemplazo de Gaspar Vega en General Caballero. Arrancamos el segundo tiempo aquí a través de la más potente del país. La Holanda, la marca número 1 en la que nos presenta este relato. Ahora hay una falta. Ni bien arrancó el segundo tiempo. Falta de Alan Will. Que no sé qué le quiten amarilla. No es tarjeta o jugada de tarjeta amarilla para el futbolista del Sportivo Ameliano, pero sí, una tonta infracción en la disputa del balón. No va, para fortuna de Alan Will, con el brazo abierto, con el codo, pudiendo dañar el físico del rival. La salida del tiro libre será a favor de General Caballero. 0-0 el compromiso. 45 recién arrancado. Se retiró Fretes e ingresó Freddy Vera. Ahí está, camiseta 11. Se retiró Páez, ingresó Wilke. Se retiró Vega, ingresó Miller Mareco. Los cambios en el arranque de este segundo tiempo. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma. Apostala, ganarlo, cambia todo. Apostala, salsa este picante arcoiris. Para los más aventureros, arcoiris, tu marca preferida. Tiene todo y es todos más 2025. Arcoiris. Busca más Zamudio, insiste el equipo de General Caballero, pelota para Luis Ortiz, insiste Ortiz, la cuerpea para Jimmy Miller Mareco, se va la pelota por un costado, será lateral a favor de la Vea Zurada, a favor del Sportivo Veneno, ya lo hace rápidamente, estamos hablando de Martiniche, pelota por el medio, la maneja para Giovanni, ahí insistía, abogado, pelota más atrás, jugando ahora para su compañero, estamos hablando del jugador que está en la saca central, es Clever Ferreira, este para el Tuco Salazar, que adelante las líneas, adelante la pelota, mete la pelota arriba larga para Freddy Vera, insistía, Freddy marca de González, saca desde el fondo Fernández, para el General Caballero, ahora lateral, abraza que de menos ahora será para el equipo de la Vea Zurada, ya lo va a hacer rápido Freddy Vera, más atrás dice el árbitro y lo hará rápidamente el Tuco Salazar frente a la banca de su conjunto, frente a la banca de Aldo Bobadilla, la tenía el Tuco Salazar, viene Salazar, la pelota al medio, juega ahora para el Giovanni Bogado, que ya la juega rápidamente de primera, ahora para Marcos Martiniche, insistía Martiniche, el asedio por parte del General Caballero, la tenía Bogado, pero Bogado pasa atrás, la pelota va jugando ahora para el jugador Francisco Balas, tiene el capitán ahora para Clever, la tiene Ferreira, jugando los compañeros de saca centrales, en el Sportivo Ameliano sale el conjunto de la Vea Zurada, centro central ahora en su terreno, juega Giovanni Bogado de vuelta, va saliendo ahora para el equipo del Sportivo Ameliano. Temperatura en Asunción 30 grados, sensación de 33. Temperatura Tokio, te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Fortín, frutos del bosque, probalo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris. Cortaba en el fondo Mareco, el lateral remontaba en uno de Deportivo Ameliano, lateral será a favor del conjunto de General Caballero, ya lo va a hacer rápidamente Richard Cabrera, el lateral derecho, que está jugando ahora Miller Mareco de lateral derecho, ahora se vino a una especie de extremo o interno, ¿no, Darío? A jugar más en posición ofensiva. Es tener gente fresca para un posible contragolpe. Si se presenta la oportunidad de contragolpear, creo que estos jugadores pueden ser fundamentales para esa faceta del juego. Frente a la platea, campeones de Copa Paraguay, Supercopa será el lateral, el saque de manos a favor de General Caballero, ya la pelota la tiene Richard Cabrera, el balón que va arriba de la cabeza, ya la juega rápidamente, pelota al área, va sacando desde el fondo. Jesús. Ferreira, sí, Gerardo. Sí, señor, UEFA Champions League, cuartos de final, vuelta, primeros 5 minutos de la segunda parte, empatan 0-0, Inter el Bayern, a punto de arrancar la segunda mitad en el Bernabéu, 0-0, Real Madrid y el Arsenal. Gracias, mi querido Gerard, tenía Freddy Vera, pelota para atrás, insiste Diego El Mundo Valdés, nos buscaba por Giovanni Bogado y no recupera de vuelta el equipo de General Caballero desde el fondo, será la salida a favor del cuadro del Karen de Recoleta, empató 1-1 ante Libertad, pero de esta manera el conjunto Morelos sigue siendo líder, es el puntero con 34, ayer Sportivo Luqueño le ganó 1-0 Sportivo Trinidense, Cerro Porteño le ganó Nacional 3-1 en duelo de vecinos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, juega, gana y cobra en Casinos Slots del Sol, tenemos 20 años de experiencia, registrate en nuestro casino www.slotsdelssolonline.com. Génesis, agua mineral naturalmente alcalina, que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Génesis, disfruta la sensación más poderosa con los acondicionadores de aire Carrier con hasta 3 años de garantía. Representa y distribuye Frita S.A. Más tarde, 18-15, Guaraní 2 de mayo, relata Juanma Figueredo, comenta Fabio Martínez, Tembetario Olimpia 20-30 en Villariza, relata Ariel Mareco, comenta de vuelta la dupla Mareco, Biancucci, Maxi, junto con Ariel, que ayer tuvo su debut en los comentarios en la más potente del país, comentando el partido de la victoria de Cerro Porteño Internacional. Ya va saliendo la Vea Zurada, ya va saliendo el Sportivo Ameliano, pelota por su derecha, la maneja por allí Clever Ferreira, bien pegado la raya, se encuentra el jugador del Tuco Salazar, pero prefiere meter el cambio de la derecha hasta la izquierda, va saliendo el Sportivo Ameliano, ya la mantiene por allí Marcos Martiniche, la pelota
rebote el envío, viene para Martinich, existía y B24, la tenía Martinich, ahora para Ortiz, el centro por abajo, sacamos Fernández, el rebote lo podía, Clementino para allí buscando el conjunto del general Caballero, que quería Clementino, sacaba el Jesús. Ferreira, sí, Gerardo. Sí, señor, ahora sí, arrancó la segunda parte en el Santiago Bernabéu, repito, van empatando 0-0 Real Madrid y el Arsenal, Champions League, cuarto de final, vuelta. Mientras tanto, marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, televisor de fama de Invertir, ahora 5 minutos de la segunda etapa. El marcador Exfrigobiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate sin goles entre Menelo, que el Caballero. Qué buena jugada la de Giovanni Bogado, sacó con la zurda un remate, pero Bastovsky se barría o se tiraba para quedarse con ese balón y la salida será ahora de General Caballero. La tiene para allí número 20, estamos hablando de Jordan Santa Cruz, el capitán pisa la pelota para atrás, juega ahora para jugar con Molines Gabriel, la quería para allí Molines, pelota para atrás, lanzamiento totales, va el hombre, el portero de raíces brasileña Bastovsky, pelota que va cruzando a mitad del terreno, ahora le quería Clementino, peinaba la pelota ahora para Machuca por izquierda, Machuca marca por parte del jugador Clever Ferreira, se le va la pelota, se le va un costado y ahora entonces será lateral, será saque de manos a favor del Ameliano. Farma Oliva con beneficios y promociones, pensando en vos todos los días. Llama al teléfono 021-235-5000. Sentídeme mejor con Farma Oliva. Qué mejor que disfrutar del fútbol con compañeros, amigos y familia. Un rico chorizo para Yellow Pizza. Probaste, te gusta. Llegó el momento de arrancar tu próximo Hyundai. Visita el showroom de Hyundai más cercano, www.hyundai.com.py. Representa Distribuye Automotor. Lactolanda, la marca número 1 lácteos. Top of Mind, 11 años consecutivos en Lactolanda. Saludos a Claudio Amarela Peña, a Carlos Chamorro, a Anderson Zárate, a Marina Bandovinos, a toda la gente en el chat de YouTube que está en sintonía de este partido sin goles. Ameliano de General Caballero expulsado, Alexis Rodas. En la primera parte de salida será para Miguel Martínez, el exportero de Cerro Porteño. La tenía por allí Martínez, va saliendo desde el fondo del equipo del Sportivo Ameliano. La maneja por allí Clever Ferreira tocando para su compañero de saga. Estamos hablando de Francisco Báez, la tiene el capitán. Allí la maneja Báez. Francisco por abajo, toca para el Mundo Valdés. No se apura el conjunto del Sportivo Ameliano. Valdés y la pelota larga. Arriba buscaba Freddy Vera, digo. Gol de Bayern. Como gol del Bayern Múnich. Sí, señor, lo hizo minuto 7 de la segunda parte Harry Kane. El inglés 2-2 ahora en el global, Inter ante el Bayern Múnich, pero está ganando ahora 1-0 Bayern de visita al Inter. Bueno, este partido sí está más entretenido, ¿no, mi querido Gerardo Darío? Y ahora con la serie igualada. Sí, señor. Por eso. Yo creo que vamos a cambiar nomás ya este video, porque ya no. Real Madrid, pues, no pasa nada, Real Madrid. No, ¿Está acabando la esperanza, Jesus, o cómo? No, siempre estamos con la esperanza arriba. Cuando mira cómo ataca el equipo de Real Madrid. Mbappé, vamos a ver. Y Rudiger ahora como un delantero, como un 9. Sí, porque hace falta. Necesita el equipo justamente del Real Madrid. El ataque será por parte del Sportivo Ameliano. La maneja para Clever Ferreira en su terreno. Juega en círculo central ahora para el jugador Diego El Mundo Valdés, Giovanni Bogado. Bogado ahora va jugando con Francisco Báez. La adelanta, pelota por izquierda de primera. Ya la juega Ortiz. Buscaba Martinich. La falta y el tiro libre será a favor de General Caballero en su terreno. La falta que cobra limpio Colmán. La falta que lo hizo Nonwig. Está sentido el jugador Fernández y será salida a favor del conjunto de General Caballero. Tiro libre nuevo, Fortín, frutos del bosque, para el Fortín, Lactolanda, la marca número 1, Lácteos. En cada partido, la llegada del tercer tiempo es lo más esperado, por eso la parrilla viene cargada con chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi, porque vos lo pediste. La feria de verdad Automotor se extiende hasta el 30 de abril. Automotor, tu punto de partida. Yo creo, Darío, me vas a poder explicar por qué el dúo Joseph, por Juanma y por Fabio. Dice el CM de YouTube. Ya llega el dúo Joseph. La verdad que no sé. Tipo, yo creo que va a ser por Joseph Coafer, pero no sé el motivo. ¿Algún peinado idéntico, similar? ¿O van a la misma peluquería? ¿Qué sé yo? Que por favor explique un poco el CM de YouTube a qué se refiere ese dúo. Pero que no quieran culparme a mí, Juanma o Fabio, porque yo les menciono así. Es el CM de YouTube. Estamos con información, mi querido Gerard. Se está acabando la intensidad del equipo merengue en minuto 5 de la etapa complementaria. Partido tranquilo, parejo, hasta el momento en el Santiago Bernabéu. No reacciona el equipo merengue. 0-0 Real Madrid y el Arsenal. No hay que perder las esperanzas, mi querido Gerard. No hay que perder. Pues mira que 3 goles es mucho. Sí, es mucho, ¿verdad? Pero bueno, igual, realmente el primer tiempo tenía que haber marcado un gol por lo menos. Sí. Pero no pudo ser. Bueno, Zamudio se tomaba con González.
El lateral que será para el Sportivo Meriano. Zamudio se sigue tomando con Jorge González. El central que tiene General Caballero la pelota arriba. Buscaba por allí Zamudio González. Saca con la cabeza. Insistía por allí Molinas. Va saliendo para General Caballero. Molinas saca larga. Pero la pelota queda en el pechito de Francisco Valla. Va saliendo en círculo central. Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego. Televisores Fama de Invertir ahora 10 minutos. 10 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubiertas en la mejor tienda del Paraguay que indica Jesús. Empatan sin goles Sportivo Meriano. General Caballero con estos resultados. Empate 14 tiene a Meriano. Iría a 15 y a 14 puntos iría el equipo General Caballero. Luego me dar la tabla de posiciones, mi querido Gerardo. Cuando tenga a mano, el líder sigue siendo el Gumarelo. El líder sigue siendo Libertad. Sí, Gerardo. Sí, señores, para actualizar la clasificación completamente. Libertad 34, Guaraní 23, Cerro 22, Recoleta 20, Olimpia y Trinidad 19, Ameliano y Luqueño 15, General Caballero 14. Aguantame de Gerardo porque la tiene Freddy Vera y Bastovsky. Bastovsky, un tirito le tiró Freddy Vera, se queda con las pelotas sin problemas el portero brasileño Darío. Es todo Ameliano, es un dominio absoluto en este segundo tiempo. Gran asistencia de Alan Will de taco para dejar de frente a la portería. Gran recurso técnico a Freddy Vera, que saca un disparo al medio. Otra vez, un diestro en diagonal hacia el medio desde la zona derecha. Por eso el balón para la pierna menos hábil. Ya en su momento a Giovanni Bogado con un remate al medio, quizás un poco más exigido para el brasileño, y ahora Freddy Vera, donde estaba parado el arquero, por eso sin inconvenientes para quedarse con el balón. Ataca General Caballero, apertura por izquierda, la maneja Molinas, insiste Molinas, ¿va a meter un centro o no? Molinas el centro, rebotaba en el Tucu Salazar. Habrá lateral, habrá saque de manos para General Caballero. La parte baja de la clasificación con General Caballero 14, al igual que Nacional, Tembetaré 12. Último 2 de mayo con 10, que hoy debuta Marcelo Palau ante Guaraní. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Estadística Fleming. Medicina prepaga. Apostar a ganar, lo cambia todo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Fleming, medicina prepaga. En el Estadio Municipal de Carapeguas, en ese partido entero Guaraní de mayo, pelota larga arriba. Buscaba para allí General Caballero, Clementino González insistía, segundo palo, lo buscaba para allí el número 2, Richard Cabrera. Falta de Cabrera. Lo decía Colmana. Habrá salida entonces para el conjunto de la Basurada. Habrá salida para Gol del Inter. Sí, señor, lo empató Lautaro Martínez en minuto 58 a los 13 de la etapa complementaria. 1-1 Inter Bayern Múnich, global de 3-2 para el equipo italiano. Real Madrid is rowing in dulce de leche, dice el CM. O sea, Real Madrid está remando en dulce de leche. No sé si tanto así, pero ahora se ganó un córner. ¿Y eso no es penal? No es penal. No. Ahora... En contra de Bellingham, ¿no? Sí. Bueno, el tiro libre, ataca el Sportivo Meriano, lo buscaba para allí Alejandro Zamudio, que lo hizo. Falta contra un jugador de General Caballero. Será salida entonces a favor del conjunto del Karen. No pasa nada en Madrid, sí pasa mucho en Milán, porque 1-1 y con este resultado clasifica el Inter, ¿no? Sí, señor, así es. Y en semifinales vamos a tener un duelo interesante. Barcelona ante el Inter. Primeramente se va a jugar en España. Se define obviamente en el estadio del equipo Nero Azzurri. Fue con el Inter aquella eliminación en el Camp Nou. Con José Mourinho y compañía, ¿no? Sí. Y Eto'o jugando de cuarto mediocampista. Exactamente. Hay veces de lateral derecho también. Fue ese en la temporada 2009-2010, ¿no? Sí, cuando le ganó la final al Bayern Múnich, en cancha del Real Madrid. Exactamente, en el Santiago Bernabéu. El viejo Santiago Bernabéu. Con Diego Milito como abanderado. Milito, quien metió un doblete, si no me recuerdo. Sí. 2-1, creo que... Robben estaba cuando es en el equipo del Bayern de Múnich. Es así, la información y las estadísticas con el querido Gerardo Pedro. La información de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Estadística Fleming, medicina prepaga. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris Energy. Carga combustión en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Bueno, se me ríen aquí. ¿Qué pasó, Darío? Es que se quedó casi 30 segundos un futbolista del Arsenal haciendo jueguitos ante la marca de un jugador del Real Madrid. Parece estar golpeado anímicamente el Real Madrid ya en la serie. Ataca General Caballero, lo buscaba Clementino González, acaba desde el fondo el equipo del Sportivo Meriano. Saldrá el conjunto de la Basurada dirigida por Aldo Bobadilla, 58 de partido. Estamos arriba, la pelota viene corriendo por allí Luis Ortiz, acaba desde el fondo Fernández, será lateral. Habrá un saque de manos que va a corresponder al equipo del Sportivo Meriano. Y con este resultado, Arsenal juega contra PSG de Francia. Ese también va a ser un duelo atractivo. Fuerzas parejas, diría. Sí. ¿Se puede repetir aquella final del 2006? Barcelona-Arsenal. Sí, señor, se puede. Exacto.
Exacto. Fue 2006, ¿no? Sí. 2006, sí. Con 2006. Sol Campbell y compañía, Ronaldinho, Belletti, que marcó para el Barcelona aquel partido, ganó Barça 2-1. Ataca Maliano, pelota arriba, al segundo palo. No, sí, muy pasado para Zamudio, que creo que estaba en offside justamente. Gol del Inter. Sí, señor, el francés Benjamin Pavard, minuto 17 de la etapa complementaria. Estará liquidada la serie de 2-1 ante el Bayern Múnich, global de 4-2 para el equipo de Simone Inzaghi. Cuando hay cambios, el 21 por el 7, el 38 por el 5. El 38, el 36 por el 5 en el Sportivo Meriano. Se va Valdés. Sí. Y el otro que deja el campo es Alejandro Zamudio. Alejandro Zamudio, se va Valdés, ingresa Sarkis con la camiseta 21 e ingresa el 36, Matías León. En mitad de terreno para el conjunto de la B azulada. Las dos modificaciones que realiza Aldo Bobadilla en busca del gol de la victoria. León adentro, Sarkis adentro, afuera Zamudio, afuera Valdés. Marcamos el tiempo de juego. Servicio de fama de invertir ahora 15 minutos de esta segunda etapa. El marcador Extra Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Igualdad 0-0 en billete entre Meliano, General Caballero cuando que le quería. Jake Clementino González, la pelota arriba, buscaba a Franco con la cabeza, insistía al peligro. El General Caballero, saludos a Adolfo y Junior López en la ciudad de Altos, que están en la sintonía de este gran partido, la más potente del país, el ABC Cardenal, 7:30 AM. Recuperaba Sportivo Meliano, la pelota la deja para León, insistía para Giovanni Bugado, gira y la marca atenta por parte de Clementino González. Recupera el conjunto del Sportivo Meliano, va jugando en mitad de terreno y va cruzando la línea que divide entonces al campo de juego el conjunto del Sportivo Meliano. La pelota juega ahora el equipo de la B azulada, va jugando para Martinich, ahora para el jugador Clever Ferreira. Y ya estamos con información, mi querido Gerard. Próxima fecha para ambos equipos el domingo 20 de abril, 18 horas, General Caballero local ante Tempetario, y por su parte Meliano el lunes a las 18 horas en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo. Recuperó Clever, ataca General Caballero, pelota para Freddy Vera, queda su manito de arena, la tenía Freddy, le envió arriba, González acaba y queda sentido. ¿Quién es? Creo que es Sarkis, que se toma con González, arriba la pelota, juega para Freddy Vera, insistía y cortaba bien por allí Molinas, habrá saque de manos en la reposición, será a favor del Sportivo Meliano, rápidamente lo va a hacer el Tuco Salazar, ahí está Freddy, a ver, interrumpió de vuelta, creo que fue González y Elías Sarkis. Se tomaron en el área, pero no pasó a mayores. Y calculo que por eso es que paró el árbitro para hablar con ellos. Bueno, a limpio sí. Creo que Sarkis estaba Sentido todavía sí. en el suelo. No me parecía para quedarse mucho tiempo, porque fue una disputa. Si bien levanta la pierna al futbolista de General Caballero, no le impacta de pleno al jugador de Ameliano. El Tuco Salazar, que ya juega rápido el lateral, jugando para Giovanni Bugado, mitad de terreno, 3/4 de cancha para el equipo del Sportivo Meliano en territorio rival. Pelota por izquierda, por allí se encuentra Martinich, avanza Martinich, insiste Marco, siempre Martinich, el centro se desviaba. El córner será tiro libre de esquina, córner para General Caballero. Tiro libre de esquina, aposta la gana, rojo, cambio todo, aposta la miércoles. De descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todos los canales de venta. Aprovecha. Si el wifi de tu casa es personal, tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total, teléfono 0971-100.000, personal Flow. Con yerba mate Indega ya está habilitado para matear, cocer y artear. Una opción para cada momento de tu día. Yerba mate Indega, hace lo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. El tiro libre de esquina, córner será para el Sportivo Meliano, le va a dar la pelota a Marco Martinich, que ya prepara la derecha, iba recostado contra los carteles publicitarios. Martinich, el envío a Limpio que da la indicación. Martinich con el tiro libre de esquina, con el córner, viene el centro arriba, el punto penal, lo buscaba Baez y también López y León, digo, y se queda con la pelota Tales Vastovsky. Será salida para General Caballero. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de la tecla y de regalo nuestra de ingresar a www.nt.com.py. Fleming Medicina por paga, asistencia médica 24 horas. El partido más importante es tu futuro. Estudia en la Universidad Americana. Súmate a la generación Pro, inscríbete al 021-729-4900. Centro del neumático de Sabra Ceneu Centro. Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Ceneu. Jesús, señor, con el dato de que PSG va a enfrentar al tercer equipo inglés en esta UEFA Champions League. En octavos al Liverpool, en cuartos al Aston Villa y por ahora PSG ante el Arsenal en semifinales. Bueno, sentido de vuelta a Vastovsky, Darío. Me parece que ya para cambio. Es momento de también enfriar algún avance que tenga el Sportivo Meliano. Ya vamos a incurrir en esta situación por el resto del encuentro. Y se quejaba porque no permitieron el ingreso de la sanidad. Su rodilla izquierda. Su rodilla izquierda, y tiene él
¿Sabes cómo se llama? Leucotape en la mano. Para calmar el dolor. Es una cinta protectora para calmar el dolor. La cinta de colores. Efectivamente. Y tienen esa zona de la rodilla. Y fue justamente cuando sacaba la pelota de su área y allí siente y ya queda sentido. Y se prepara Guillén, quien es el portero suplente, por las dudas para ingresar en estos momentos. Y yo escucho la campanita y significa que hay que marcar el tiempo de juego. Televisión de Fama de Invertir ahora 20 minutos de esta segunda etapa. El marcador Extra Cubiertas en la mejor tienda del Paraguay que indica Jesús. Empatan sin goles Ameliano, General Caballero en la ciudad de Villeta, la ciudad por la cual voy a pasar en algunos minutos o algunas horas más para ir directo a mi destino de Semana Santa. ¿Su destino, señor Darío Martín Ibarra? Paraguarí, la capital del 9º departamento. Excelente. ¿Su destino, señor Gerardo? Por la querida ciudad de Luque, señor. ¿Y su destino, mi querido Miguel? Itagua, por supuesto. Señor Maluje se fue. No está. Ya se fue. Parece que nos abandonó. Le quería preguntar hacia dónde va, pero creo que va a salir de vacaciones. Y mañana va a estar haciendo la guardia. Usted por la ciudad del Cántaro de la Miel, ¿no? Voy para la ciudad de... No tiene un nombre, pero es Villa Florida. Ah, perfecto. No tiene un nombre tipo Ciudad de Ñanutí, Ciudad del Cántaro de la Miel. El portal de Misiones. Veraniega. Claro. Y puede ser, mira, puede ser por la ciudad de Veraniega, pues ya saben. Entonces yo creo que el portal de Misiones está bien. Pero así lo llaman. No, pero yo lo llamo así. Se puede denominar porque está en la entrada de Misiones. El portal de Misiones es para quienes ingresamos con sentido desde Capital hacia Misiones. Y Llanoría es la primera ciudad del departamento. Dice que también es conocida como una ciudad turística por los atractivos naturales. Villa Porque Florida. también sería portal de Misiones, la primera ciudad que está con sentido de encarnación hacia Asunción. Y así de los 4 puntos cardinales. Ahí está El Maluje, Jesús. portal de Misiones de camino a Encarnación. Ahí está bien. Ahí Por está ruta Maluje, uno. Jesús. ¿Cómo? Ahí está Maluje. Maluje, ¿para dónde va Semana Santa? Para Guarí. Bien, para Guarí. Conta Darío. Qué linda visita va a tener Darío. No voy a estar por las dudas. La salida será para General Caballero, 66 de partido. Por esto la mejor casa de electrodomésticos del país. Y por esto el centro del neumático. Eso lo hacen en un centro automotriz. Todo para tu vehículo. En un solo lugar. Volvió Pilsen Maleuta. Con los colores de tu pasión. Encontrala y canjea la pelota Pilsen. Orgullosamente paraguaya. Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 09824-95-950. Saludos para Wilder González y CM. Mañana jueves de TVT y un adelanto ABC Rural con Nacha Martínez y Gilbert. Lindas épocas. Primero por internet y luego por Canal 9. ¿Qué programón era? Saludos para Jesús Poró, para mi tocayo. ¿Y el CM para dónde va, por ejemplo? ¿Cuál es su destino de Semana Santa? Yo lo pregunto al CM. Ataca General Caballero, el balón se va por un costado, se pierde por la línea de costado frente a las plateas. El lateral será para General Caballero, ya juega rápidamente. Balón por el fondo. Clever Ferreira juega para Francisco. Este es Clever ahora. Ferreira se muestra el tubo Salazar por zona derecha. Va la pelota justamente para el argentino. De primera tocando de vuelta para Clever. Ya va saliendo el Deportivo Mariano. Va saliendo el equipo de la Vía Azul desde el fondo en su terreno. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris Lácteos Trébol. La más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Todos May Ranking de marca. Centro Bautista, Centro Médico Bautista. Contamos con resonancia magnética, con IA para diagnóstico exacto y preciso. Teléfono 021-688-9000. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En 68 de partido, ¿cómo estás viendo este segundo tiempo y el compromiso en general? Es todo Ameliano, pero sin poder convertir. Ahora con General Caballero ya establecido en propio terreno, defendiendo la diferencia numérica, y este empate les cuesta más al equipo de Aldo Bobadilla. A pesar de las variantes ofensivas hasta aquí, salvo aquel remate de Bogado, también de Freddy Vera, 2 diestros en diagonal de derecha para el medio, quedándole para el perfil más débil. No han logrado culminar las acciones. Es algo que habíamos ya marcado en el primer tiempo, que continúa en Deportivo Ameliano en este segundo periodo. Y General Caballero no parece apurarse, juega con este 0-0, defiende estando con un hombre menos en el partido, así que no tiene ningún apuro. Quizás en algún momento
la ansiedad lo lleva a Ameliano a dejar espacios Gol que del con la Arsenal. frescura de varios jugadores de General Caballero puedan contragolpear y dañar. Sí, mi querido Gerard. Mil disculpas a Darío por interrumpir su comentario. Gol del Arsenal. Bukayo Saka. Minuto 20 de la etapa complementaria. Está sentenciando la cuestión en el Santiago Bernabéu. 1-0. Arsenal ante el Real Madrid. Global pozo acumulado de 4-0 para los Gunners. 65, 75, 85. 25 minutos. Y el Madrid va a ganar 5-0. Va a empatar 4-0 y va a los penales. Y No, pasamos si a los no lo Reyes. hizo en 65 minutos. No, ojo. Con la posición antes del gol del Arsenal. Hay que revisar, hay que revisar. Es el mismo Saka. Es Bukayo. Ya Que viene de pasamos. errar un penal. De querer picar el balón a Courtois y desviándole con el brazo. Y Carvajal que lo agarró en el entretiempo. Lo reclamó por el penal. Efectivamente. Sí, pero igual es un golazo en el Arsenal. Por la elaboración, sí. Pero ya también en un estado desesperado el Real Madrid. Un equipo ya apurado, que ha realizado cambios ofensivos. Me genera duda la posición de Saka en el momento en que inicia la jugada, a pesar de que existieron como 8, 9 o 10 pases después de la acción. Vale, es válido el gol, Válido el Darío. gol. Sí, señor. Bueno, válido el gol entonces. 1-0 en Madrid, 0-0 en Villeta y 2-1 en Milán, ¿no? Sí, señor, así es. Gana el Inter 2-1. Ahora minuto 73. 28 del segundo tiempo. Correcto, interrumpida las acciones de juego. Machuca lesionado, digo sentido. Machuca, marcamos el tiempo de juego. Gol del Real Madrid. Fama y el tiempo de juego 25. Ahora 25 minutos de esta segunda etapa del marcador extra cubierta. En la mejor estudiantes del Paraguay que indica Jesús. 0-0 en Villeta, Mediano ante General Caballero. Hay gol de Real Madrid, Gerard. Sí, señor, así es. Aprovecha una desatención en el fondo del equipo del Arsenal. Dice muchas gracias. Vini Junior que define 1-1. Real Madrid, Arsenal, global de 4-1 para los Gunners. Mamita quería Saliba. Era William, ¿no? Un obsequio, pero de otro partido para Vinicius. Impresionante. Eso me lo podía haber hecho en primer tiempo ya, este central. ¿Qué tal unos 3 penales de seguidos, mi querido Gerardo? Y es lo que siempre solía pasar con el Real. Ataca General Caballero, la buscaba por allí, Miller Mareco insistía y va saliendo desde el fondo el equipo del Sportivo Melero. Giovanni Bugado, pelota para atrás, jugando ahora para Francisco Báez, mete la pelota larga arriba, buscaba por allí a Alan Wilke, insistía, Wilke peinaba, Wilke no llegaba nunca, será el lateral para General Caballero, dice Limpio. Colman, sí, el lateral, el saque de mano será a favor del conjunto de General Caballero. El destino del CM será la redacción, porque no va a descansar ni mañana, ni pasado, ni pasado, ni pasado. Nosotros volvemos el sábado con el Cardinal de partido del Super Sábado y también con la prosecución, o el inicio en realidad, de la fecha número 15, que enseguida, señor GPN, me va a estar recordando la fecha número 15 Jesús. que arranca el sábado. Sí, Gerardo. Y la fecha 15, el sábado, 18 horas Libertad Guaraní, 20:15 Olimpia y Luqueño el domingo, 18 horas General Caballero Tempetaré y 20:15 Cerro Local ante Trinidense. El lunes 21 cierran la fecha 15, 18 horas 2 de mayo Ameliano y a las 20:15 Nacional ante Recoleta. Robert Rojas, Saliba, Alejandro Maciel está en el Arsenal, pregunta. Ataca General Caballero, pelota al medio, juega por allí Jordan Santoro, qué buena pelota metió para Miller Mareco, meta la individual, Miller Mareco remató y Martínez a la posición del portero de la basurada, será salida a favor de Ameliano. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, descárgala de Petrosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios Petrosur, tu nueva favorita. Reloteate, si ya tenés un lote. Accede a auto, 20% de descuento solamente en Inmobiliaria del Este. CBD Fortelasca, crema analgésica y antiinflamatoria con cannabidiol para aliviar dolores musculares y articulares. Rápido alivio y calidad farmacéutica. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden mucho más. Elegí pechuga de pechugón. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa. Sica, teléfono 021-289-6000. Recuperó por allí el Sportivo Melero, la tiene el Tuco Salazar, insiste Salazar, rebotaba lateral, no, saque de arco finalmente. Será para General Caballero, quien está sentido, es Jorge González. De vuelta sentido. Y esta va a ser una temática, Sí, Jesús, a partir de ahora. de ya empezar a enfriar el partido, de que Ameliano no tenga de manera reiterativa sus avances y que en algún momento
en la desesperación o en la ansiedad de querer convertir, encuentre espacios. General Caballero necesitará también de ser contundente cuando se le presente el escenario. Gol de Bayer. Sí, señor, Keron Dyer marcó el tanto para el equipo bávaro, 31 del segundo tiempo, 2-2 Inter Bayern Múnich, global de 4-3 ahora para el Inter. La información de Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Punto Farma, apostar a ganar, lo cambia todo. Estadística, Frappy Medicina, prepaga Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Y la figura Energy lo vamos a dar en los últimos minutos de este partido. La figura Energy... temprano ya para montar en tu figura, ¿verdad, Darío? Te diría que muy difícil encontrar la figura Energy. No muy temprano para dar, porque ha sido pobre el partido en sí y este segundo tiempo aún más. Con la cabeza Freddy Vera sacaba veneno desde el fondo, insistía por allí, quería recuperar General Caballero, pero no la tenía Wilke. Avanza Alan, Wilke la maneja, buscaba por allí el jugador Sarkis, ya lo hace rápidamente lateral, Freddy Vera, pelota para Arias, la tiene el Encarnaciero, va Sarkis, va Elías, el campeón de la Copa Paraguay 2022, Sarkis se fue por un costado lateral, será, y bueno, como reclama Sarkis, y será amonestado. Me parece, sí, amonestado el primero del partido en el equipo del Sportivo Meliano. Tarjeta amarilla para Elías Sarkis. Televisor de Fama de Invertir, el tiempo de juego 30 horas, 30 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate sin goles entre Meliano, General Caballero. El amonestado por el lado del Sportivo Meliano, Elías Sarkis. En realidad es el segundo, porque el Mudo Valdés ya había sido pintado de amarillo anteriormente en el primer tiempo. Y en el equipo de General Caballero no hay amonestados, pero sí expulsado. Fue Alexis Rodas. Con la cabeza buscaba sacar Clever Ferreira. La pelota larga arriba. Corre Clementino González con la cabeza. Ya va sacando desde el fondo el jugador Francisco Báez, el lateral. Otro saque de manos, otra reposición que será a favor del conjunto de General Caballero. Ahí sí que gente, Darío, en las preferencias. Y se han ubicado, han elegido ese sector. Porque también si te destinás hacia la platea, hay que girar todo el estadio. Hay que darle toda una vuelta casi al barrio para poder ingresar. Así que por la facilidad también, desde lo económico, de poder ingresar a preferencia, han ocupado ese lugar. Encima en platea parece que no llega Lola Chipa. Otro problema. Ya estira legalmente la chipa de pelota larga arriba por parte del Sportivo Meliano. Buscaba para Yalan Huirque. Insistía y sale con el pechito. Arriba la pelota, buscaba el contragolpe con Freddy Vera. Conjunto de la Azurada. Jorge González sacaba bien. La controlaba bien. Pelota para el medio. La juega para Jordan. La tiene el capitán Santa Cruz. Y la que deja cortita Machuca de vuelta para Jorge González. A falta. Sí. Tiro libre. Falta. Y ahora sí, tarjeta de amonestación para Jorge González. El 16 amonestado. El central de General Caballero. Tiro libre. Nuevo Fortín, frutos del bosque probano. Las mejores tradiciones se viven en familia. Preparando la chipa y compartiendo momentos únicos. En Inverfin tenemos todo lo que necesitas. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Moura, batería líder en Paraguay. Calidad, durabilidad y garantía. Encontrá en tiendas Ríos Repuestos. Los cerrados de Gala Estructura es la mejor opción para construir resistente liviano económico. Cumpliendo normativa europea. Teléfono 551-142. Casamarco. Para su cristal templado temple. Casamarco, pasión por la calidad. Wilke, la pelota para atrás para el equipo de General del Sportivo Meliano. Pelotazo por parte de Clever Ferreira. El centro o no. La apertura por sobre derecha. Corre Freddy Vera. Punta derecha para el equipo del Sportivo Meliano. Viene Freddy Vera, el remate que se desviaba y el lateral que será a favor de la basura. De la va a jugar rápidamente Freddy. Pero hay dos pelotas en la cancha. Vamos a retroceder, a retrotraer cuando hay un cambio. Ingresa Hugo Iván Valdés en el equipo del Sportivo Meliano y se retira el 24 Marcos Martinich. Saca un defensa, mete un atacante, Darío. Y ya necesitado del triunfo. Y queda con Salazar, con Francisco Báez y con Clever Ferreira defensivamente. Valdés ingresa, se retira Martinich por uno de los costados, en realidad hacia el arco de General Caballero. El lateral que ya se va a hacer, ahora sí se va a hacer el lateral. Valdés va directito al área, el lateral que ya toma carrera por parte del Tuco Salazar. La pelota arriba de la cabeza, vendrá el envío al área seguramente. El envío, no, cortita, juega con Freddy Vera, ahora con el Tuco Salazar. Y era para meterla al área. Y pierde el lateral. El lateral será a favor de General Caballero. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol, los cerrados de Garalito. Teléfono 551-142 Casamarco. Para su cristal templado temple Casamarco. Pasión por la calidad. Soya Genuti, huevos, potencia tu energía. Cada huevo está cargado de proteínas y vitaminas, ideal para rendir al máximo en tus actividades diarias. Nuti Huevos. Para cada hora hay un quitador leño. Pues un quitador de las que no está calidad. Su seguridad. Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Iván Valdés gira, juega, toca para atrás a la pelota ahora para Luis Ortiz. La maneja Luis, insiste Ortiz.
la apertura por su izquierda. Recupera por allí el equipo del Sportivo Veneno. La pelota para Iván Valdés, de vuelta para Luis Ortiz, punta izquierda. Insiste Ortiz, avanza Ortiz, marca por parte, viene. Excelente por parte de Cabrera, sacaba con un costado el defensor del General Caballero lateral, que ya lo hace Luis Ortiz. Pelota por el medio, va jugando por allí el equipo del Sportivo Veneno. La tenía Hugo Iván, la tiene Valdés, avanza Valdés, rebotaba en uno de General Caballero. Cuando está arribando el señor Fabio Martín Ruiz Díez, se prepara con Juanma Figueredo para el partido entre Guaranitos de Mayo. Pelota por arriba, viene al envío Elías Arqui, la deja cortita para Ortiz, que viene un centro. Rebotaba en un jugador del Sportivo Veneno, insiste el peligro, va para el Sportivo del Veneno, la maneja por allí el jugador Giovanni Bogado, el pelota al medio, juega para el centro, insistía por la zona derecha, viene para Freddy Viera, centro al medio, no puede Valdés. ¿Qué cobró? Falta de Hugo Iván. Para Valdés era definir de primera. Sí. No es zona. El punto penal después de un pase atrás, con todos los defensores desesperadamente tratando de evitar que puedan definir, acomodar la pelota. Es zona de un solo movimiento o reducir la mayor cantidad de movimientos. Y termina Valdés queriendo acomodar antes de definir de primera. Era Giovanni Bogado. Desperdicia Meliano, creo que la mejor chance en este segundo tiempo. Igual, yo creo que Valdés, es Vera, perdón. Bien podía haber rematado el primero también. Que le rompa largo a Astowski. Un disparo cruzado porque se le había generado el espacio. Con ese toque de Iván Valdés le generaron el hueco para definir, pero decidió dar un pase atrás sobre el punto penal y mala decisión de Giovanni Bogado. Llegamos al tramo final del partido y hay que marcar el tiempo de juego. Televisión de Fama de Invertir, ahora 35 minutos de esta segunda etapa del marcador. Exfri Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Jesús. Empate 5 de Sevilleta entre Ameliano, General Caballero, cuando ataca el equipo del Carendino. Tenía Miller Berguero por la derecha. Marca de Ortiz, pelota para atrás. Viene el centro, la carrera de Cabrera para Clementino. Pasado el centro. Insiste el peligro. Clementino la tiene. Clementino que conduce. Clementino la mantiene dentro del campo de juego. Clementino. ¿Qué falta o qué cobró? Lateral. Para General Caballero, sí. El lateral para General Caballero será por la punta izquierda, sí, mi querido Gerardo. UEFA Champions League, cuartos de final, vuelta minuto 83 en Italia, siguen empatando 2-2 Inter y Bayern Múnich, global de 4-3 para el equipo italiano y minuto 77 en España, igualdad ahora de 1-1 entre el Real Madrid y el Arsenal, pozo acumulado de 4-1 para el Arsenal. Ahora, si Arsenal no metía ese cuarto gol, creo que iba a estar ahí más apasionado. Habría que ver también si llegaba tanto del empate del Real Madrid, porque es un error defensivo. Ya creería más producto de la tranquilidad excesiva o de la calma del Arsenal con una serie que ya me parece está liquidada. Martínez con la pelota, 81,5. Yo te digo, Darío, este partido se va a ir con un gol, por lo menos un gol van a anotar. Esperemos que sí, y el autor del gol será la figura de Energy del encuentro, si no, vamos a rebuscarnos. Exactamente, un cambio en, General Caballero, dos cambios, el 25 por el 28. Se va Franco, Tomás Lescano, el de camiseta 24, sí. La otra variante. Y se va el 31. Machuca que había ingresado. Sí. Había ingresado por Teodoro Arce en el primer tiempo y se retira para permitir el ingreso de un futbolista defensivo como Lescano. Bueno, y el 25 en General Caballero se llama Enzo Alegre. Estimo que debuta en este partido. Digo, por la cabeza raspada. Por el corte. Claro. Bueno, los dos cambios, Alegre y Lescano adentro, afuera Machuca, afuera Franco. Cuando ataca General Caballero justamente la pelota, ya va sacando con la cabeza Cleber Ferreira. Insistía por allí, buscaba a Jordan. Y viene justamente recién ingresado a Alegre, que mete la pelota hacia el área y ya va de vuelta sacando el Sportivo Meliano desde el fondo. Con uno menos está jugando el equipo de General Caballero, que de alguna forma como que le dio pelea a Darío, ¿no? Es que está sosteniendo el 0-0. No sufre, solo la acción de Giovanni Bogado, que decidió dar dos toques en un lugar donde necesitaba de un golpe a la pelota y después ha defendido bien obligado también a Meliano a equivocarse. Ameliano Ortiz, un centro en la carrera, lateral, el saque de manos, hay otro jugador sentido, uno de General Caballero, ya será una costumbre hasta el final del partido. Veremos de quién se trata, ya justamente Limpio Colmán cruza toda la cancha para cerciorarse de qué tal o cómo se siente el jugador de General Caballero, que es Miller Marejo, que acusa un golpe en la cara y un brazo de Francisco Báez. Que sí existió, altura del rostro del futbolista de General Caballero.
Bueno, interrumpida las secciones, 83 de partido y recibe indicaciones de Bobadilla Salazar. 0-0 a Meliano General Caballero. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol gana una puente gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.aposta.l. Apostala, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Porque en Isei no solamente vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Cuida lo que más se te mueve. Elegí Filtros Vega. Encontrarlo en Taperovisa y Luisentos en todo el país. Ferrex, Fernando de la Mora. Tu lugar ideal para construcción, jardinería y mucho más. Abierto todos los días de 9 a 21 horas. Ferrex, Fernando de la Mora. A Maluje le están pidiendo que entre en el chat de YouTube. Dice el CM, Maluje al chat. Hashtag Maluje al chat. En el YouTube, en el streaming que estamos teniendo aquí a través de ABC TV Paraguay. Envío o un remate lejos del arco de Tales. La salida será para el arquero de General Caballero, que ya va cruzando esa pelota, cruzando mitad de cancha. Va surcando los cielos en esta tardecita ya prácticamente en la ciudad de Villeta, en la compañía Naranja y C. Va corriendo Freddy Vela para el Sportivo Merino en territorio rival. En territorio rival ataca el equipo del Sportivo Merino. Buena pelota para Luigue. Mete una especie de bicicleta. No llegaba nunca León. La contra será para Jordan. La contra será para el equipo de General Caballero. La maneja Jordan Santa Cruz. Pelota por su derecha. La tiene Miller. Avanza Meneco. Cruza mitad del terreno. Cruza la línea. Que divide en dos al campo de juego. Pelota ahora para que la maneje en ese sector el jugador del Sportivo de General Caballero. Digo, ahora jugando para Molinas. La tiene Gabriel Molinas. El centro no. Gabriel Molinas se mete en la pausa. Mete el freno. Molinas. Pelota por atrás jugando con Tomás Lescano. Insiste Lescano jugando ahora de lateral izquierdo. Lescano sacaba desde el fondo del equipo del Sportivo Meliano. Corría por allí Freddy Vera. Recibe, recepciona bien Freddy Vera. Pegada a la raya sobre la zurda. Desde el fondo va a salir el conjunto del Sportivo Meliano en busca del primero. Televisión de Fama de invertir el tiempo de juego. 40 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jesús. Empate 0-0 entre Meliano General Caballero en el conjunto del Sportivo Meliano. Ya ataca por zona derecha el Tuco Salazar. La tiene el Tuco, tiene campo, viene el centro de Salazar. Arriba el segundo palo, el cabezazo defensivo. Será por parte de lateral, será por parte de Cabrera. El lateral ahora será para el Sportivo Meliano. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Dulce de leche La Pradera. Irresistible, suave y delicioso. Dulce La Pradera, lo mejor en lácteos. En Bruscar Vieja, tranquilo. Aprovechando descuentos especiales en Itaú. Pasa por una sucursal y contacta al teléfono 0983788-250. Bruscar Cambios Irandagüe. Te ofrecemos el mejor precio del mercado, servicio de cambios y de transferencias. Teléfono 061-514-920. Jesús. Sí, la última vez que Real Madrid se despidió de la Champions League en cuartos de final fue en la temporada 2003-2004 ante un sorprendente Mónaco. Que llegó a la final Contra y el perdió Porto. ante el Porto. Sí, señor. De Mourinho. Sí, exacto, sí, señor. Y Mónaco hace poco nada más llegó a estar entre las posiciones finales de la Champions. Creo que fue 2016, 2017. Con Mbappé también, sí, con Mbappé como abanderado. No recuerdo si fue en el 2016. Este Mónaco contaba con Juli, con Roten, entre otros. Ahí está Fabio. Fabio Martín y Juanma Figueredo. Será el segundo partido, sí, se suma en breve. No, así no, Maluje. Y dice grande. El querido Maluje, Fabio, Juan Martín Figueredo. Fabio Martín, Juanma Figueredo para lo que va a ser Guaraní ante 2 de mayo en Carapeguá. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol apostar a ganarlo. Cambia todo Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicio a nivel país. En Cambios Irandagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado. Servicio de cambios, transferencias, teléfono 061-514-920. Pregunta Julio César, ¿en Paraguay no existe gol? A Meliano jugando con una superioridad numérica y no es capaz de marcar un gol. Dicen aquí en el YouTube, cuando justamente avanzaba el Sportivo Meliano, pero perdió la pelota, recupera General Caballero. Clementino, pivoteaba Clementino, entregó la pelota, atención, porque buscaba por allí Alan Wilkie, bien, salía desde el fondo el jugador Enzo Alegre, de vuelta recupera la pelota Sportivo Meliano, la pelota pincha el balón, juega para Freddy Vera, buscaba allí el Tuco Salazar, también el Freddy, va saliendo ahora General Caballero, excelente, barría bien el Tuco Salazar, pero saca desde el fondo el jugador Molinas, y el lateral, el saque de manos, como si tardó un poco el pasapelotas del Sportivo Meliano. El Tuco Salazar ya la juega, pelota por medio, la juega León, el cambio de lado, no es Diego, sino que este es Matías León, cambio de lado por zona de izquierda, recibe por allí Francisco Báez, ahora de vuelta jugando con el jugador recién ingresado, estamos hablando de Hugo Iván Valdés, insistía por allí el equipo de Sportivo Meliano, cortó bien la pelota en el fondo, Richard Cabrera, salía Cabrera desde el fondo y otra vez recupera Meliano, 88 de partido. ¿Cuánto va en la ciudad de Milán, en Italia, mi querido Gerardo Pedro? Sí, señor, minuto 91, tramo final de este partido, empate
empatan 2-2 Inter y el Bayern Múnich. Global de 4-13 para el equipo italiano en minuto 85. Ahora 40 del segundo tiempo en el Santiago Bernabéu, 1-1 Real Madrid Arsenal, global de 4-1 para los Gunners. Recibía por allí en el fondo el Sportivo Ameliano. Ya será saque de mano, saque lateral a favor de la P Azulada. Adentro de las semifinales, Arsenal, adentro del Inter de Milán. Tendremos Arsenal contra el Bayern de Múnich. Arsenal contra el PSG, El PSG, y Inter de momento contra el Barcelona. El Barcelona, sí señor. Yo, si son esos cruces, se me gustaría una final Barcelona-Arsenal. Coincido con lo que decía también Darío. Sí, señor. Reprisando aquella final del ¿Y 2006. quién crees que gana ahí? El Barcelona, hermano. Yo voy por el Arsenal. Vos, Darío, sí, eso. Por el Barcelona. Miguel. El Barça, sí, señor. 3 contra 1. Maluque, ¿de qué lado estás? Decime que estás de mi lado. Maluque no escuchó. Bastovski se queda con la pelota cerca del tramo final del partido. 0-0 el compromiso. Reclama Iván Valdés. Algunos de sus compañeros a quemar algunos segundos el portero el general Caballero. Yo escucho la campanita y sí, hay que cantar el tiempo de juego, don Miguel. Televisor de fama de invertir ahora 45 minutos de esta segunda etapa del marcador. F Cubiertas indica Jesús. Que empata sin goles Ameliano ante el equipo del General Caballero. 0-0. Igualdad, una igualdad más. ¿Te puedes fijar, mi querido Gerardo, cuántos empates tiene General Caballero? Porque si mal no recuerdo, creo que era uno de los... Te ayudo. 4 empates. 4 empates. Y Ameliano tiene 5. Con este 5 también General Caballero. No recuerdo si habían 2 equipos que pasaban la línea de los 7 empates. 8 empates Nacional. Sí. Y nos quedamos ahí. Ahora con 5, sí. General Caballero, así es. Entonces Nacional está camino a convertirse en el Guaraní del torneo Clausura 2024. Me corrijo. 5 General Caballero, 7 empates Trinidense y 7 empates 2 de Mayo. Ahí está. 3 equipos entonces con más de 7 empates. Así es. En la línea de 5 minutos más se va a jugar en Villeta. Qué buena foto me mostraste, Fabián Martín. La pelota arriba al segundo palo, insiste por allí el equipo de General Caballero, quiere buscar el gol de la victoria. Sacaba y Valdés el peligro. Arriba la pelota, cabeceaba por allí el Languir, insiste Valdés, la contra será para Ameliano o no. No, porque acaba de cortarla bien por allí Richard Cabrera. Insiste, avanza General Caballero, la pelota arriba, Clementino que la baja, Clementino offside. Posición adelantada del 9. Habrá tiro libre indirecto para Ameliano. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. Ahora salsas, chimichurri, mostaza, arcoiris para el exquisito sabor de tu comida. Tu marca preferida. Tiene todo y esto 2 May 2025. Chimichurri, arcoiris, frutica te ofrece. Jugos naturales, las semillas a tu hogar. Disfruta sabores únicos. Pedilo en tu punto de venta más cercano. En Frutica Online. Juga, gana y cobra. En Casinos Slots del Sol tenemos 20 años de experiencia. J. Torres dice: el Madrid extraña a Joselu, aquel que se cargó la clasificación al hombro y le dio ese pase a la final. En la temporada pasada Real Madrid, cuando ataca al Sportivo Ameliano, insistía, se caía en el área, Iván Valdés no decía nada, no había nada, dice el árbitro. La contra será para General Caballero, la tenía Clementino, entregó la pelota, falta, no, sigue, dice el árbitro, la pincha el Tuco Salazar al segundo palo, buscaba, llegaba, no llegaba nunca Ortiz, la salida desde el fondo de parte de Cabrera, lateral, será a favor del Sportivo Ameliano. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris juega, gana y cobra. En Casinos Slot, Midea tiene la heladera perfecta. Paraguayo Midea, el mejor equipo. Para tu hogar representa, distribuye Politanesia. Un centro que va para nadie, para Bastovski, para Tales, que se queda en el césped a quemar algunos segundos, 93 ya casi, 92 y medio, se va el partido, Ameliano 0, General Caballero 0, y hay que elegir la figura energy del partido, mi querido Y Darío. me quedo con el arquero de General Caballero, porque sacó 2 pelotas muy importantes en este segundo tiempo para sostener también a su equipo cuando fue necesitado. La figura energy del partido, Tales Bastovski. Energy, carga combustión en su más de 100 estaciones de servicio a nivel país. Energy. Atención que avanza el equipo de General Caballero al centro. ¡Gol, Molinas! ¡Gol!
del General. De General Caballero. El envío largo de Bastowski. Aparecía Marecos y Molinas. Molinas de una cachetada con la zurda. Mete el remate. Nada que hacer para Martínez. Se va clavando en el ángulo inferior derecho. Lo gana General Caballero con uno menos. Con 10 jugadores. Con una inferioridad. General Caballero puso lo que tenía que poner. Y lo pasa a ganar. Y se lleva 3 puntos importantes al este del país. Molinas Gabriel. El festejo a la Spider-Man. Gabriel Molinas es el hombre gol. Deportivo Ameliano 0, General Caballero 1 en Villeta. Necesitaba, si existía la oportunidad de ser contundente, y lo es General Caballero. En el último minuto del partido y el gol marca lateral izquierdo. Jugada rápida, atacaban 3, defendían 2. Centro de Miller Mareco desde la zona derecha y aparece con un cachetazo con el pie izquierdo cuando el árbitro sanciona penal para Sportivo Ameliano. Penal para el ¿offside o penal? Offside. Ahora marcó el offside. Ahora marcó el offside. Posición adelantada de quien recibe la falta. Igual, a esperar lo que vaya a señalar el VAR. Era Francisco Valle dentro del área. Pero de que si la jugada vale, para mí es penal a favor del Sportivo Ameliano. Decía, iba a necesitar a este equipo de ser contundente, de poder encontrar alguna ocasión para convertir, y así lo fue. Llegó al lateral izquierdo cerrando por el sector centro después de una diagonal desde la izquierda y le da un cachetazo destinado, colocado al ángulo inferior derecho de Martínez. Lejos el arquero de poder reaccionar, lejos también de la dirección de la pelota, y gana General Caballero. De merecimientos poco, porque también Ameliano no hizo mucho como para llegar a ese primer tanto en el segundo tiempo, a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre más. El gol se produjo a los 48 minutos de esta segunda etapa. Un golazo postala, el entretenimiento orgullosamente paraguayo. Y es el gol 179 de la apertura, gol 11 para General Caballero. Gabriel Molinas anota su primer tanto en el torneo. Las estadísticas, Flavio Medicina, propaga Jesús. Finalmente no fue penal, va a salir Jesús. Bastowski, sí señor. Se terminó el partido en Italia. Inter finalista, empató 2-2 ante el Bayern Múnich. El global de 4-3 en semis. Inter va a enfrentar al Barcelona. Cuando también acaba de finalizar el partido, Bastowski señala la insignia de General Caballero. El equipo del Carendú le gana 1-0 al Sportivo Ameliano en Villeta. Una buena victoria de General Caballero, porque le lleva a cortar una racha de 4 juegos sin triunfos. A pesar de jugar con un hombre menos, gran parte del encuentro logró sostenerse, logró defender, no sufrió, porque también Sportivo Ameliano fue muy limitado en esta etapa complementaria y no pudo convertir. Cuando ahora Diego Valdés, enojado con el árbitro, otros futbolistas también del Sportivo Ameliano señalando al juez y a los asistentes de este encuentro, que no repercutieron, no terminaron generando o actuando en pos de este resultado. Con las disculpas del caso Darío, gol del Arsenal lo hizo el brasileño Gabriel Martinelli a los 48 minutos del segundo tiempo, y con esto definitivamente sentencia todo. 2-1 es del conjunto del Arsenal al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, global de 5-1 para los Gunners, que en semis van a enfrentar al PSG. Darío, disculpas. Con esto ganan los 2 partidos. Sí. De la llave, Sí, tanto en la ida por 4-0, 3-0, y en esta revancha por 2-1, para que el Arsenal de Arteta vaya despejando todos los fantasmas, porque mucho se habló en la previa de este encuentro de que la historia podía ser distinta para el Arsenal jugando en condición de visitante del Real Madrid. Cuando ahora la televisión muestra la...
siente con lo de General Caballero, dejándole hacer tiempo? Demasiado. Pésimo partido del árbitro. ¿Qué clase? ¿Dónde venía en una cancha así? Le está ofendiendo a todo un público. Maleducados son. Algunas quejas de hinchas de Ameliano que se van retirando muy enojados con el trabajo encabezado por Alipio Colmán esta tarde aquí en Villeta, Víctor. Perfecto, Germán, atentos a cualquier novedad de tu posición. La verdad no veo mucho como para reclamar más que la impotencia de que se le haya escapado incluso el empate a Ameliano sobre el final. 14 minutos del primer tiempo, hay que hacerle acordar a la gente de Ameliano de que el equipo rival se quedó con un hombre menos. Con todo eso no pudo aprovechar, no le encontró la vuelta, ni los cambios le funcionaron a Aldo Bobadilla. La jugada del final en la cual le cobran penal a Francisco Báez, había posición adelantada, así que tampoco hay nada que reclamar. Después General hizo lo que está dentro de la ley, es cierto, hizo tiempo, se tiró el arquero, se tiraron otros jugadores, adicionó 5 minutos en cada tiempo, tuvo 10 más aparte de los 90 Sportivo Ameliano para convertir un gol. Después no veo alguna otra jugada de roja directa, por ejemplo, algún otro penal no cobrado. Creo que más bien el problema está en la casa, está en lo que Ameliano no pudo descifrar como partido de la defensa rival de General Caballero. Está en baja definitivamente hace unas cuantas fechas Ameliano, así que me parece que la protesta del final es más bien la impotencia de no haber sacado adelante otro juego, disputando el partido como local encima el cuadro de Aldo Bobadilla. Me indicarán los compañeros allí en estudio si tenemos cortito para escuchar a Gabriel Molinas, autor del gol que le da la victoria a General Caballero de Mallorquín. Gabriel Molinas habla con los colegas de Tigo Sports en este momento. Mucha intensidad, mucha entrega y al final apareciste con gol. Sí, ya estaba por salir, pero después tuve la garra y dije voy a aguantar hasta el último. Entró Toro Lescano, yo me puse al extremo ahí, aguanté. Ahí Miller tiró el centro y como el profe dijo, siempre tenemos que cerrar el segundo palo, sí o sí, pase lo que pase. Gabriel, las cosas justamente que tiene el fútbol, ¿no? Con lo que remarcás, porque entra Lescano, él para jugar de lateral y te permite justamente a vos adelantarte un poquito, y en esa nueva faceta tal vez en los últimos minutos adelantado encontraste esa posibilidad para convertir el gol del triunfo. Sí, así dijo el profe, siempre tenemos los extremos, tenemos que cerrar, cuando tenemos fondo tenemos que cruzar sí o sí, que el Tacuara o Lesme o Baez que están suplentes, eso tienen que cabecear, ahí tenemos que cruzar sí o sí. Gabriel, contanos un poco más sobre tu carrera, ¿qué edad tenés, de dónde sos, hace cuánto que estás trabajando ahí en General? Yo estaba en General desde el año pasado en la reserva, de 2024, junio la clausura. Después subí la primera este año, ahora es mi 6º partido y gracias a Dios pude convertir mi primer gol. ¿Y cuántos años tenés, Gabriel? 21. 21, ¿pero sos de Mallorquín? No, de Itacurú, Alto Paraná. Alto Paraná. Bueno, lo que significa para vos seguramente el sacrificio, ¿no?, que se está notando, porque detrás de un futbolista y cuando llega a primera uno empieza a conocer un poco más las historias. Hay muchos sacrificios seguramente en vos para lograr esto que estás consiguiendo, de poder mostrarte, de poder jugar en primera división, en un equipo como General. Esa satisfacción que seguramente tenés ahora desde lo personal, Gabriel. Sí, yo trabajo siempre al 100 con los profes, siempre y siempre toda la gloria es para Dios. ¿Y tu familia estará mirando el partido? Sí, seguramente, Salud para ellos, para mi mamá Marcelina y mi papá Guzmán Molina. ¿Hacia dónde es Gabriel, para conocer un poquito más? Hernandarias. Hacia Hernandarias, perfecto. Ahí nos instalamos entonces para conocer un poco más de Gabriel Molinas. Así, que marcó un las golazo palabras de Gabriel Molinas, el jugador que le dio el tanto del triunfo a General Caballero de Mallorquín. Qué gran triunfo, realmente, porque nos encaminábamos al 0-0, porque General resistió, tuvo que aguantar con mucha entrega, con mucha determinación, defendió desde el minuto 14 hasta este último instante en el cual llegó el tanto de Molinas como para dar la victoria. La alegría y ver si puede empezar a remontar en la tabla de promedios. 4 de 6 hizo Sebastián Vázquez desde su llegada.
empate ante Guaraní cuando no era favorito en el partido anterior y victoria el día de hoy ante el Sportivo Ameliano. Ameliano que está atravesando un momento crítico porque ya hay varios partidos sin ganar, hay varios partidos en los cuales no está jugando bien, no le encuentra la vuelta al rendimiento, ni con el equipo titular, ni con los cambios. Estamos lejos, pero bien lejos de tener esa versión que tanto nos había llamado la atención y tanto habíamos destacado de Sportivo Ameliano cuando era en la piedra en el zapato de varios grandes, cuando clasificó a torneos internacionales. Hoy son otros tiempos, hoy no hay caso para el equipo dirigido por Aldo Bobadilla. Ya quedamos con Germán Tilner para la grabación de las conferencias. En un rato hablarán los protagonistas, primero Vázquez y posteriormente Aldo Bobadilla. Cualquier novedad, lógicamente, estamos atentos porque el final fue caliente. Hubo reclamos para el árbitro, hubo situaciones de disgusto de los hinchas del Sportivo Ameliano, imaginamos también los dirigentes. Pero, repito, a mí me parece más bien hay una frustración generalizada por estos malos resultados que se van dando con el presente de la B azulada, la farra de los jugadores, lo que el propio presidente hablaba cuando daba entrevistas en estos días a Fútbol a lo Grande, que él sabe que muchos jugadores andan de parranda, andan de fiesta, ya fueron advertidos y lógicamente mientras no gane la crisis se irá agravando en campamento del Sportivo Ameliano. Cerramos nuestra tarea aquí desde Villeta. Estuvo en los relatos Darío Colmán, Damián Recalde en la parte técnica, trabajamos con Jaime Maqueda en primer turno en la locución comercial, Gustavito Sánchez en control central. Por supuesto ellos se seguirán quedando porque hay mucho fútbol todavía. Tenemos a continuación Guaraní ante 2 de Mayo y más tarde Atlético Tembetarí ante Olimpia. Así que vamos directamente hasta los compañeros. La siguiente cita es en Carapeguá, Guaraní, para ver si puede descontar, si puede llegar a 8 puntos de diferencia para el gran partido del día sábado ante Libertad. Aprovechar que se frenó el Gumarelo, aunque ya lo contarán en un rato los compañeros con equipo alternativo hoy el conjunto de Francisco Arce. Así que ya damos paso a los Jorges. Jorge Casal, Jorge Sosa para la siguiente transmisión. Guaraní ante el 2 de Mayo. Cerramos, gracias por su atención aquí desde Villeta. Muy buenas tardes para todos. Adelante, Jorge Casal. Muy bien, gracias Víctor, saludos a la audiencia, a los compañeros, señores, estamos esperando por Guaraní 2 de Mayo en esta continuidad, en esta prosecución. La fecha 14, jornada adelanto del torneo Apertura, hablando de Guaraní y el conjunto del 2 de Mayo, juego que se va a desarrollar en el Estadio Municipal en Carapeguá con arbitraje de Carlos Paul Benítez, así como estaba contando Víctor Villalba. Equipo totalmente alternativo el que presenta hoy Francisco Arce para jugar ante el elenco norteño, que tiene a Marcelo Palau en el banco como debutante en la jornada de hoy en Carapeguá, en esta continuidad de la fecha número 14 del torneo Apertura. Ambos equipos ya están totalmente confirmados, en instantes saltan al campo de juego, partido que arranca a las 18:15. Ganó el conjunto de General Caballero allí en Villeta 1-0 ante Ameliano y se va a cerrar esta fecha de adelanto con el partido de Tembetarí ante Olimpia allí en Villa Lisa, juego que arranca a las 20:30. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo cordial para toda la audiencia de Monumental. Fútbol a lo grande. Gracias a la señora Raquel. Nos vino a invitar la chipa. Ya está full la señora Raquel en producción hoy, invitando la chipa correspondiente también dentro de lo que se vendrá en esta Semana Santa. Gracias, Raquel, por la chipa. Gracias por la chipa correspondiente. Y como bien decía aquí Jorge Casal, variantes, modificaciones. Claro, viene con una serie de partidos encima Guaraní. Tiene que mover un poquito Francisco Arce. Ya está observando cierto cansancio en varios de sus futbolistas. El otro día se le lesionó Mendieta. 65 minutos nada más también de parte de Fernando Fernández. Algunas variantes que se fueron presentando dentro del partido, el desgaste, viaje de por medio. Una serie de juegos está en plena competencia entre la Copa Sudamericana, lo que significa también el torneo local. 2 de mayo, el estreno de su nuevo entrenador, Marcelo Palau, uno que supo pasar también por Guaraní, pero que está del lado ya del 2 de mayo como entrenador. Así que muchos condimentos están dados para que sea un atractivo partido. Y mirando desde el lado positivo de Guaraní,
a pesar de este equipo alternativo y tratar de darle pausa también a algunos de sus futbolistas. Tiene nombres importantes en la fecha, en la formación principal. Ganando este y el siguiente duelo, puede llegar a ponerse a 5 puntos de la punta. Ese es el mejor escenario para Guaraní. Ganando hoy y después ganándole a Libertad. Se sabe que ese partido ante Libertad será bastante desgastante dentro de lo que viene. Pero lo primero es 2 de mayo, que no será un rival fácil para el conjunto legendario, y más con las variantes que ya vamos a ir comentando hoy en este equipo de Guaraní, lo que se vendrá, porque en Carapeguá jugarán Guaraní y 2 de mayo en este segundo partido en jornada de miércoles santos, porque después se cierra todo con Tembetaré ante Olimpia. Muy bien, estamos esperando por Guaraní 2 de mayo. Bienvenido, Juan, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Guaraní con Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Juan Patiño, Fernando Román y Alexandro Maidana. Alan Romero, Bruno Piñatares, Aldo Maíz y Nicolás Barrientos. Arriba Diego Fernández junto a Alan Pereira, el 11 del conjunto legendario dirigido técnicamente por Francisco Arce. Por su parte, 2 de mayo, Carlos Servín en el arco, Juan Feliu, Fernando Díaz, Pedro Sosa y César Castro, mitad de terreno, Franco Costa, Amí Molina, Sergio Sanabria y Orlando Colmán. Arriba Diego Acosta y Sergio Bariro, el 11 de Marcelo Palau, director técnico del equipo norteño. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y sus seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El árbitro de este partido, Carlos Paul Benítez, asistido por Eduardo Cardoso y José Mercado. El cuarto juez, Aldo Quiñones. En el bar, Marco Franco, y el asistente bar, Esteban Testa. Con Tokio te queremos ver grandes de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Disfruta con Yavira Caricia. Señores, ambos equipos están dentro del campo de juego allí en el Estadio Municipal en Carapeguá. Se nos viene en instantes Guaraní 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Recordando que en la Fortaleza del Piquesería, allí en Villeta, terminó ganando la visita. General Caballero se impuso 1-0 a Meliano. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop, crecer desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Esperando un buen partido en Carapeguá. Se nos viene Guaraní 2 de mayo. Lo priva el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y uno se centra un poquito en Guaraní, no por la situación propia de lo que es del 2 de mayo, que también tiene que hacer lo suyo, pero como está en la zona un poco más arriba de la tabla, buscará recortarle puntos a Libertad, pero viene también con una serie de partidos un poco cargados, si se puede decir, el equipo de Guaraní. Por eso también algunas variantes, algunas modificaciones dentro de la estructura del cuadro legendario. Va moviendo un poquito el equipo Francisco Arce. Hoy tendrá Martín Rodríguez en el arco. No está por demás reiterar. Algunos que por allí se perdió, no escuchó en los últimos partidos la lesión de Sergio. Es más, ahora los futbolistas de Guaraní están posando allí con un cartel que dice: mucha fuerza Gaspar, estamos contigo. El propio Francisco Arce fue allí también para sacarse la foto correspondiente. Todo el plantel por esta lesión que lo va a dejar unos 8 meses fuera a Gaspar Sergio. Martín Rodríguez en el arco legendario. La presencia de Alcides Benítez sobre el sector derecho. La zona defensiva hoy con Juan Patiño, Fernando Román y Alexandro Maidana sobre el perfil izquierdo. Gran parte de los jugadores de Guaraní saludando a Palau, en su momento compañeros de él, igualmente en Guaraní. La presencia del chico Alan Romero, Aldo Maíz, Bruno Piñatares, titular allá para ambos. Nicolás Barrientos un poco más adelantado, Diego Fernández y Alan Pereira. Esa es la formación en ofensiva del cuadro legendario. Por su parte, 2 de mayo, con el nuevo técnico, con Marcelo Palau, busca levantar también un poquito dentro de esta competencia. La experiencia de Carlos Servín en el arco del equipo del Gallo Norteño. Juan Feliu, que está volviendo al equipo principal del 2 de mayo, uno de los que hoy está disponible para poder jugar igualmente
como lateral sobre el sector derecho. Miguel Barreto está con una lesión, por eso hoy no está en la zona defensiva. Fernando Díaz, Pedro Sosa son los centrales. César Castro, lateral sobre el perfil izquierdo. Franco Costa, titularidad también para él en el medio campo. Sergio Sanabria, Amín Molinas y Orlando Colmán, un poco más adelantado. Arriba, Diego Acosta y Sergio Vareiro, otro de los que están regresando. Se ven algunos cambios de la mano del entrenador del conjunto del 2 de mayo. Algunos rostros que por ahí no venían jugando con normalidad en el equipo de 2 de mayo, que eran parte de recambio, de ir modificando, tratando de darle su toque también a este equipo en la actualidad. Del lado del 2 de mayo hablamos de Marcelo Palau y este estreno allí en Carapeguá con el conjunto norteño. Toda la expectativa a ver si Guaraní le puede o no recortar puntos ante el conjunto Bumarelo, Libertad, que terminó empatando en esta fecha, acercarse un poquito, partido clave el sábado